Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es No Hay Más, la revista semanal del Reba Desnudo, que hoy hacemos con un especial de gripe. Pues no de gripe, pero tengo un resfriado brutal, que fue lo que impidió que ayer lo hiciera, porque francamente me sentía yo como para morir. Y entonces advierto que, primero que nada, puedo sonar raro, porque estoy un poco mormado. Y por otro lado, si tengo que sonarme, haremos esto y entonces pues ya volveré con ustedes. Porque sí, estos resfriados de verano a veces son molestísimos. Duran mucho menos que las gripes, ¿no? Duran 3-4 días, pero son molestísimos. Bueno, ¿qué hablamos? Esta es una semana de acontecimientos y no te puedo hablar absolutamente de todos, pero si hay algo que en especial me interesa es la realidad de una mujer que fue relevantísima en su sociedad, no en la nuestra. En la nuestra lo fue única y exclusivamente como compositora, cantante y actriz en cierta medida, menos como actriz, porque aquí, por ejemplo, no llegó en gran medida a la televisión que en un momento dado hizo. Pero me refiero, por supuesto, a Dolly Parton. Y vamos a hablar de un montón de cosas que hizo Dolly Parton, de las que ustedes probablemente no están enterados, que me gustaría que se enteraran, porque siempre es una persona a la que yo he admirado muchísimo, no forzosamente por su música. Curiosamente, vamos a hacer el Cuéntame una canción hoy, lo hacemos con su más grande éxito, Jolene, que estaba yo viendo cuánto tiene en Spotify, aparte de los miles de discos que se ha vendido. Spotify tiene Jolene de Dolly Parton 953.423.806 reproducciones, es decir, está a esto de 1,000 millones. Probablemente para hoy ya haya llegado a los 1,000 millones, porque esto lo hice la captura el otro día, hice la captura el día de ayer de Dolly Parton. Entonces vamos a hablar de ella, vamos a hablar de un montón de cosas más. Me pide Luis J. que también hable de Tim Curry, pero no soy tanto de cine. Me gustaba Tim Curry, me gustaba mucho. Curiosamente, su trabajo que más me gusta es el de Clue, ¿no? La película que se hizo con base en el juego este de Clue, o Cluedo, que se llama en España. Me gustó muchísimo su trabajo allí, pero no soy ni especialmente fan del cine, ni especialmente fan de Curry como para poder hablar de él. Evidentemente, obviamente su trabajo me gustó muchísimo. No me gustó tanto como Pennywise en el primer It, pero eso creo que fue culpa de la caracterización de los que diseñaron el maquillaje. Y por supuesto, es impresionante en el Rocky Horror Show. Hizo un montón de cosas más que yo vi algunas, pero no puedo hablar mucho de él. Pero de Dolly Parton sí vamos a hablar bastante. También me piden Carlos Novoa Pinzón que hable de Rubén Rada, un músico uruguayo que falleció. Lo siento, no lo conozco. No lo conocí en México cuando estuvo se supone que en los 90. Yo en los 90 estaba en México, claro, pero no tengo ni idea de quién es, ni qué tipo de música hace, ni mucho menos. José Antonio Fragoso Bailón saluda con qué hongo. Hace décadas que no oye a alguien saludar con qué hongo. Permítanme, y ya empezamos con esto. Y seguimos. Me preguntan sobre las políticas de reducción de la jornada laboral. Yo creo que es necesaria, ¿no? Mira, los avances tecnológicos, los avances en la productividad, pero sobre todo tecnológicos, no pueden beneficiar única y exclusivamente al patrón, ¿no? El patrón puede tener menos trabajadores, puede tener mayor especialización en algunas actividades que los robots pueden hacer con mayor eficiencia, por ejemplo,
Me refiero, por ejemplo, a soldaduras y este tipo de cosas. Y entonces se beneficia del avance de la tecnología, pero el trabajador no, el trabajador tiene que seguir trabajando 40 horas a la semana. Yo creo que es injusto, ¿no? Yo creo que los beneficios de la tecnología, sobre todo tecnología que no ha generado el propio patrón y que está comprando con la plusvalía que también sale en parte al menos del trabajo de sus empleados, pues la tecnología tiene que beneficiar a todos y eso implica pues, la reducción de la jornada laboral de los trabajadores en una medida razonable. Hay países donde ya son las jornadas de 37, 36 horas y yo creo que tenemos que movernos hacia allá. Yo creo que es lo razonable y lo lógico. Hay patrones que a mí me dan mucha risa, pero un segundo. Mira, yo tuve un patrón y era refugiado español, no digo en dónde, pero uno de mis primeros trabajos en la vida, segundo o tercero que tuve, era yo como mecanógrafo en una editorial y cadena de librerías. Quien sea inteligente ya sabrá cuál es. Y el dueño, que era divertidísimo, pedía 10 libros y luego los ponía en una mesa y decía, este es el más vendido, este es el segundo más vendido, este es el tercero más vendido. Y decías, a ver, este señor está inventándose los 10 más vendidos para promover los que le convienen, los que son de sus amigotes, los que publicó él, los que le gustan, qué sé yo, cualquier cuestión subjetiva que no tenía absolutamente nada que ver con la cantidad de ejemplares que se hubieran vendido de ninguno de sus 10 títulos durante la semana. Y uno de mis trabajos era hacer taca-taca y escribir una carta presentando los 10 libros más vendidos a cada uno de los periódicos y noticieros mexicanos. Eran 2 días de estar taca-taca, ¿no? Entonces yo dije, mira, puedo hacer el machote nada más sin poner el título, el encabezado, fulano de tal, Canal 13, México, ¿no? Sino nada más el cuerpo de la carta, lo puedo escribir y lo fotocopio 10 veces y entonces ya solo tengo que poner los encabezados, a quienes está dirigido, en Excelsior, en el Universal, en el Heraldo. Y le presento yo mi genial idea al jefe. Duré poco en ese trabajo, Y le presento mi genial idea. Mira, esto, ya ves, aquí solo está el cuerpo, entonces aquí yo nada más tecleo eso y entonces ya tecleo mucho más poquito. Y eso, pues, para un trabajador siempre es bueno. Y me dijo, ¿y entonces qué hago contigo el resto del día? Yo no sé, úsame en cosas más útiles. Porque tampoco no quería que yo fuera dependiente de librería porque me gustaba leer. Entonces él calculaba que si me gustaba leer yo no iba a poder atender la librería porque iba a dedicarme a leer. Cosa que pues, es bien una forma de despreciar el de junto, ¿no? Decirle, tú eres incapaz de actuar correctamente en tu empleo porque te va a ganar tu afición por la lectura. Años después, por cierto, regenté una librería en Querétaro. Y entonces me dijo, no, tienes que seguirlo haciendo a mano. Me cayó tan bien en ese momento. Creo que duré 1 o 2 semanas más y dije, ¿dónde está la puerta? Que no la encuentro. Y salgo y no se preocupen de cerrarla ni dejarla abierta porque por ahí no vuelvo yo. Y no regresé jamás. Entonces, los trabajadores deben ser beneficiarios de todo lo que beneficia a la empresa, al negocio, a la industria, al ramo, a la economía en general, ¿no? No puedes hacer que el trabajador siempre vaya a la cola. Igual en salarios, igual en beneficios. Se han ganado muchos beneficios a lo largo de los años y los trabajadores han luchado por ser tratados como seres humanos que no lo eran, sobre todo a los inicios de la Revolución Industrial y bueno, durante el periodo previo de Europa, por lo menos, del feudalismo, cuando eras poco más o menos que una cosa, ¿no? Y tu vida valía bastante menos que la de un cerdo, por ejemplo, de un jabalí, de un venado del coto de casa del rey. Tú le mirabas feo a un venado del coto de casa del rey y a ti te mataban. Entonces, yo sí creo que la reducción de las jornadas laborales
va en función de obtener la misma productividad o una productividad incluso mayor con menos horas de trabajo del trabajador, aprovechando la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial, los robots y todo eso que entusiasma mucho a los que dicen con esto tengo menos trabajadores. Entonces, mira, pues tienes un poquito más de trabajadores de los que quieres dejar de tener, pero les das unas jornadas de trabajo más humanas. No olvidemos que fue uno de los fundadores del socialismo, Owen, quien, no me acuerdo si era Richard Owen, creo que sí, Richard o George Owen, sí, Richard Owen, bueno, no sé. Me hago siempre líos con los nombres, yo y lo saben quienes me ven con frecuencia. Pero fue Owen el que dijo, y porque se le ocurrió, que esto de que la gente trabajara 12 y 14 horas diarias, 6 días a la semana, pues era un poquito exagerado. Y se le ocurrió dividir el día en tres: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de vida familiar y de ocio y esparcimiento. Que en la revolución industrial, pues el esparcimiento era poco, era beber y poco más, ¿no? Entonces, pero el hecho de que eso se le ocurriera a Owen, que fuera un avance enorme en una época que la gente trabajaba 14 horas, eh, jornadas de 14 horas, eso no quiere decir que deba mantenerse igual, ¿no? Hubo un avance de las 14 a las 8 horas, y yo creo que puede haber un avance de las 8 a las 6 horas sin mayor problema. Eh, y yo lo sé como autónomo, yo puedo trabajar muchas menos horas que una jornada completa. Si tengo jornadas completas, porque hago esto y hago otras cosas y preparo conferencias y esto, pero mis jornadas entonces ya son de 14 horas, yo vivo como en la revolución industrial, pero es por elección propia. En fin, ¿qué más me dice? Ese fue Joan Cueva Torres. ¿Eres consciente del feminismo Feng Shui? No, si me lo explicas, te lo agradezco. Hola Mauricio, buenos días. Preguntarte si crees que Caitlin Clark dejará la WNBA y se irá a jugar a Europa por la envidia de las otras jugadoras. Ni de broma. Ni de broma. Es una de estas tonterías que Vamos a hablar ampliamente de Caitlin Clark el día de hoy. Porque decidí que quiero hablar de Caitlin Clark. Así que esperen unos minutos y hablaremos sobre Caitlin Clark y su influencia en la WNBA. Hoy son los últimos partidos. Yo voy a ver a las 1 de la mañana. Me toca ver el último partido antes del break de las Fever. Juegan contra la Sun. Y después de esto, el día 3 empieza el Mundial de Baloncesto Femenino en Alemania. Y con base en eso, pues me parece que es un excelente momento de hablar de Caitlin Clark y del avance no solo del baloncesto femenino, sino del deporte femenino, ¿no? Y de los fans masculinos del deporte femenino. Bueno, así que vamos a hablar mucho de eso. Dice Gamarán, compré su libro sobre Hanna-Barbera, me costó una pasta, lo siento. Tuve que pagar el doble por gastos de envío, pero no me quejo, me está gustando. Gracias. Sabía que las cápsulas de Cantinflas fue una coproducción de Televisa y Hanna-Barbera. Fue más bien un encargo de Televisa a Hanna-Barbera, más que otra cosa. ¿Leíste el reciente escrito de Bill Gates sobre la IA? No. ¿Qué opina del antinatalismo y su idea de que traer nuevos seres sintientes al mundo es intrínsecamente desfavorable o moralmente incorrecto? ¿Qué puedo decirte? ¿Qué opino? Que es una tontería brutal. Pero esto es muy fácil, mira. Si tú crees que no debes traer niños al mundo, no los traigas. Ahora, si te pones a convencer a los demás de no hacerlo, te vas a enfrentar a un montón de problemas. Por una causa. Los seres humanos queremos tener hijos. Nos gusta tener hijos. Disfrutamos la paternidad. Cuando no los podemos tener propios, los adoptamos. A veces los tenemos propios y también adoptamos otros niños. Porque nos gusta un montón. Porque es parte del comportamiento genéticamente determinado o genéticamente orientado de los seres vivos, la reproducción y el cuidado de la prole. Entonces, ese tipo de... A mí se me hace que son como... ¿Cómo les podríamos llamar? Postureo intelectualoide de relumbrón que no creo que nadie crea en serio. Me parece absurdo. Así que bueno,
El conjunto de merengue dominicano, las chicas del Can hicieron una versión de Jolene. Yo he oído todo tipo de versiones de Jolene. Una que me gustó mucho fue la que hizo precisamente Dolly Parton con Pentatonix. Y también ella lo hizo con su ahijada, con Miley Cyrus, que tiene un vozarrón extraordinario. No tengo idea quién es Monteros. ¿Tú crees que el black metal está atacado injustamente o no? No lo sé porque no conozco el black metal, no conozco nada de black metal. Queman iglesias en el pasado, pues si queman iglesias está mal, ¿eh? O sea, y entonces no es injustamente. Si alguien de black metal quema una iglesia, pues esa persona está mal. Posible relación al nazismo y nordicismo. Si tiene una relación con el nazismo, está mal. No sé si todo el black metal sea así o no, pero vamos, cuando tú dices, si la relación con el nazismo es que tienen relación con el nazismo, si un grupo tiene relación con el nazismo, claro que está mal, claro que es rechazable, despreciable y atacable. Yo lo ataco con todo gusto, si quieres. La detención de Fernando Cerimedo de la derecha diaria, la confiscación de su granja de votos, no he hablado de ello, ni tengo mucho que decir al respecto. Sabemos que la derecha y la izquierda tienen granjas de votos. En México, fundamentalmente, la derecha tendría estas granjas de votos, y sabemos que Cuevas, el jefe de gabinete de la presidencia, tiene sus granjas de votos, como las tiene Rusia, como las tiene China. Entonces, en este caso, lo único que se ha hecho es evidenciar algo que ya se sabía que existía y que no resuelve nada, por otro lado. O sea, porque esas granjas de votos las decomisaron. ¡Ay! ¿Qué es decomisarle? Llevarse las máquinas, mañana se hacen más. Si tienes la tecnología, mañana se hacen más. El otro día alguien me decía, ¿por qué a tu canal no le haces una granja de votos? ¿Para qué? Sí, mira, con inteligencia artificial es muy fácil. Creas un montón de cuentas de Gmail. Con esas cuentas de Gmail creas con cada una 3 o 4 cuentas de YouTube. Y entonces le das me gusta 1000 veces a todos tus videos. Y entonces hoy vas a crecer muchísimo. Sí, es posible, pero no me parece interesante hacerlo, ¿no? Pero es posible y tenemos que estar atentos, no a que se pueda acabar eso, sino estar atentos al mensaje que estamos recibiendo, de dónde viene y por qué medios se le hizo eco para que llegara hasta nosotros. Pero es asunto nuestro, porque el exterior, el Estado o la tecnología no van a hacer mucho por evitar esa desinformación, que no es nada nuevo. Antes se hacía de otra manera, y se hacía con panfletos, y se hacía con rumores. Y esos rumores y esas falsedades se han hecho, han sido parte de la historia. Yo me acuerdo cuál era esta, en concreto, si me acuerdo, fíjense. Es un buen caso de cómo se hizo, se viralizó en el siglo III algo que es totalmente falso. Era la donación de Constantino, que fue un supuesto decreto imperial de Constantino, del emperador romano, según el cual se reconocía como soberano al Papa Silvestre I, se le donaba la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio Romano de Occidente, creándose así el llamado Patrimonio de San Pedro. El documento está allí y el documento se reprodujo y se presentó por todos lados y se creyó en él desde el 300 hasta el 1400, cuando se demostró que era una falsificación y que el emperador Constantino no le había escriturado, no le había donado nada al Papa. Pero este tipo de cosas han pasado siempre. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ser cuidadosos, perspicaces, suspicaces incluso, de la información que nos llega, ¿no? Yo creo que no hay de otra. ¿Qué dice? Cada vez se escucha teorías de conspiración sobre el poder sionista tras el control mundial y su injerencia en restablecer el nuevo orden mundial.
Quisiera saber cuál es su opinión, que es una absoluta patraña. Sobre el nuevo orden mundial tenemos vídeos aquí, claro. Y ese antisionismo no es más que antisemitismo. O sea, no está basada en hechos reales sobre lo que es el sionismo, que es una filosofía que tú puedes estar totalmente en contra de ella. A mí no me parece correcta, pero bueno. El sionismo es la idea de que a los judíos se les debía devolver su país, su tierra, de la que eran originarios, y merecían tener una patria para ellos, porque los habían estado persiguiendo por todo el mundo, lo cual te da, dices tú, bueno, sí, a ver, si te han estado persiguiendo por todo el mundo, igual, si tienes tu propio país, pues ya te ahorras la persecución. Eso es el sionismo. Pero ahora se llama sionismo a todo lo que hace el criminal de Netanyahu. Se llama sionismo a todos los crímenes que comete el ejército israelí. Se llama sionismo a las salvajadas nazis que ha dicho Ben Gvir sobre matar 30, 40 palestinos todos los días porque no son humanos, ¿no? Que es la misma lógica del nazismo. Y se dice eso es el sionismo. No, no lo es. Pero ya esa es la forma de decir, de atacar a todo el Estado de Israel, a todos los judíos del mundo, sobre pretexto que tú solo eres antisionista, ¿no? Esa teoría de la conspiración es la misma vieja teoría de la conspiración del poder de los judíos, que se fortalece con un libro que se sigue enseñando en lugares como Turquía o como Irán, que son los protocolos de los sabios de Sion, que es una falsificación hecha a partir de dos novelas, una de Maurice Joly y otra, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, de momento así acordarme. Pero es un pastiche hecho de dos novelas antisemitas que se presentó como un proyecto real de los malvados judíos para apoderarse del mundo. Son demasiado pocos para apoderarse del mundo, no tienen la mayor parte del poder económico, no tienen la mayor parte del poder político, no tienen la mayor parte de nada, de nada. Fueron relevantísimos en Hollywood, por ejemplo, y en el arte y en la música, porque siempre que alguien es marginado, acaba siendo teatro y música. ¿Qué hacen los gitanos en España, en Europa? Lo mismo que los judíos, arte y música, y teatro. Entonces, de ahí la presencia de los judíos en Hollywood, pero no es verdad, simplemente no es demostrable, ¿no? No es demostrable, ninguno de los, ninguno de los grandes mil millonarios, de los miles de mil millonarios, miles, sí, o cientos de mil millonarios chinos, pues es judío. Y tiene más influencia sobre ti hoy que todos los judíos juntos. Es una barbaridad. Trump cambió el nombre del lago Ontario. Trump dijo que le va a llamar al lago Ontario el lago de América, le puede llamar Pepito, da exactamente igual. Pero no cambió el nombre de nada. Es un chiste, sí, es un chiste. Está en una situación cognitiva problemática. ¿Ha escuchado sobre el juicio de Lindsey Clancy o algo por el estilo en Estados Unidos? Sí, de hecho quería yo comentar las barbaridades que ha dicho el portavoz de la ultraderecha, Fonseca, porque me hicieron llegar su vídeo y yo vi el vídeo y estaba horrorizado, pero no me dio tiempo de prepararlo todo, lo veremos la semana próxima. Bueno. Sí, ¿quién fue? No, sí, Richard Owen es el que cogió el término de dinosaurio, el enemigo, bueno, adversario de Darwin, aquel hombre cuya estatua estaba en el Museo de Historia Natural de Londres y que fue retirada para ponerla de Darwin, que está hoy, con la que yo me he tomado fotos, por supuesto, ¿no? Como les digo, siempre se me olvidan los nombres. Entonces, Robert Owen, fíjate, ni Richard ni ninguna otra cosa. Robert Owen, fabricante textil, filántropo, político y reformador social, fundador del socialismo, que Marx llamó utópico, cuando resultó que el de Marx era más utópico todavía que el de él. Qué curioso. Bueno, vamos a empezar con esto, que es el humanismo. Bueno, luego hablamos del vídeo de ayer. Pero es que fíjense, yo me he adscrito a las ideas del humanismo desde hace muchísimos años.
Sobre todo el humanismo, que es lo que se conoce como el humanismo secular, es decir, el humanismo de la actualidad. Durante la revolución científica y desde el Renacimiento, pero hacia la revolución científica, empieza la idea de este pensamiento religioso, quizás no vale tanto como valorar el potencial humano, la razón y la belleza. El estudio de la gramática, de la historia de la poesía, basado en los textos clásicos. Esto fue de lo divino, bajar de lo divino a lo humano. Es decir, a centrarse en el estudio de lo humano y en la exaltación de lo humano, antes que centrarse en la exaltación de lo preternatural o sobrenatural. Y el humanismo, el pensamiento humanista, avanza durante los años de la Revolución Científica y de la Ilustración. En 1933 hace el primer manifiesto humanista y en 1952 nace, de mano de este señor, al que yo quise entrañabilísimamente, Paul Kurtz, nace la Internacional Ética Humanista Ética, International Humanist, la Unión Ética y Humanista Internacional, la IGEU. La fundó él con la idea de promover el humanismo secular. ¿Qué es el humanismo? ¿Y por qué es importante que lo diga? Porque vamos a hablar de eso que llaman, de una manera enormemente irresponsable, humanismo mexicano, que no tiene nada que ver con el humanismo. Eso es lo peor. El humanismo es una filosofía, si la quieren llamar así, yo la llamo una visión progresista de la vida, que sin el teísmo, sin teísmo ni creencias en dioses u otras creencias sobrenaturales, esto incluye la astrología, esto incluye el antivacunismo, esto incluye los duendes y los unicornios y demás, afirma nuestra capacidad como seres humanos y nuestra responsabilidad como seres humanos de llevar vidas éticas de realización personal que aspiren al bien común. Ese bien común que odia los conservadores, sobre todo los libertarianos, ¿no? Es una definición de la Asociación Humanista Estadounidense. Hay otras definiciones: una filosofía o una visión racional informada por la ciencia, inspirada en el arte y motivada por la compasión, que afirma la dignidad de cada ser humano, apoya tener al máximo o elevar al máximo la libertad individual y las oportunidades, al mismo tiempo que se asumen una responsabilidad social y planetaria. Defiende la extensión de la democracia participativa y la expansión de la sociedad abierta, defendiendo los derechos humanos y la justicia social. Si esto les suena muy de izquierda a ustedes, pues miren qué les digo yo. Yo cuando lo hablé con Kurtz, cuando hablábamos del escepticismo sobre ovnis y chupacabras y estas cosas, yo le decía a Paul, pero es que esto finalmente es un trabajo de carácter político. Y me acuerdo que me miró, me dijo, casi nadie se ha dado cuenta. Pues yo sí me di cuenta. Me sentí brillante en ese momento. Libre de las ideas de lo sobrenatural, reconoce a los seres humanos como parte de la naturaleza y sostiene que los valores tienen sus fuentes en la experiencia y la cultura humanas. Es decir, tanto la religión como la ética, como la sociedad, como la política, salen de la experiencia y la cultura humana, no al revés. Que esto lo hablábamos en nuestro video de ayer, del que hablaremos después. El humanismo, por tanto, dice esta definición, deriva las metas de la vida a partir de las necesidades e intereses humanos más que de las abstracciones teológicas o ideológicas, y afirma que la humanidad debe asumir la responsabilidad de su propio destino. Esto lo decía la revista The Humanist. Y luego, una definición más. El humanismo es una posición de vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de darle significado y forma a sus propias vidas. Ustedes saben, cuando muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el sentido de la vida? El que tú le des.
no hay un sentido que dio un Dios o una fuerza más allá de nosotros. No, nosotros somos los que le damos sentido y forma a nuestras propias vidas. Defiende la construcción de una sociedad más humana a través de una ética basada en los valores humanos y naturales, en un espíritu de razón y cuestionamiento libre a través de las capacidades humanas. No es teísta y no acepta visiones sobrenaturales de la realidad. Esto es lo que dice como definición Humanists International, que es lo que es hoy la organización que originalmente era la IEJU de mi querido Paul Kurtz. Y finalmente una última definición. El humanismo es una aproximación a la vida basada en la razón y nuestra humanidad común, que reconoce que los valores humanos se fundan de manera adecuada sobre la naturaleza humana y la experiencia únicamente. Creo que con estas definiciones queda muy claro lo que es el humanismo, ¿no? El humanismo cree en el bien común. El humanismo cree que el ser humano es el que le da sentido a las cosas, y no al revés. Es ateo, es democrático, busca la justicia social y busca que se asuma la responsabilidad necesaria. La responsabilidad ante la vida en general, propia y de los demás. Dicho eso, que entenderán ustedes que un religioso, una persona que es profundamente creyente, pues no podría ser humanista, ¿no? Los humanistas somos ateos en general. Yo cuando estuve en Ámsterdam, precisamente la última vez que vi a Paul Kurtz, estuve en Ámsterdam representando a México en la reunión internacional de ateos. Y bueno, veía yo lo lejos que estábamos además en México de lo que estaban viviendo en Europa, pero era muy agradable estar en un lugar donde estuvieras con los ateos organizados del mundo, aunque hubiera desacuerdos con ellos, como siempre los hay con todos. Bueno, esto es el humanismo. ¿Qué tiene que ver con el humanismo mexicano? Nada. ¿Qué es el humanismo mexicano? Me tardé un montón en encontrar más o menos los elementos clave para definirlo. Primero que nada porque son una serie de ideas más o menos inconexas que con el tiempo fue desarrollando o expresando Andrés Manuel López Obrador, que no tienen vinculación alguna con el humanismo y que se apoyan en cuestiones que no tienen necesidad de ponerles un nombre nuevo. Voy a explicarlo. El humanismo mexicano dice que primero los pobres. Esto es algo que siempre se ha dicho de una u otra manera en la filosofía previa mexicana, que era el nacionalismo revolucionario, que normó o fingió normar las acciones del PRI, aunque en realidad el PRI las traicionó de una manera tan brutal como Morena ha traicionado esto, ¿no? Pero primero los pobres. Sí, bueno, el país tiene que buscar justicia social. Austeridad republicana, sí, no puedes gastar a lo idiota, aunque te estés enriqueciendo, y todos los morenistas ahora se están enriqueciendo comprando inmuebles y comprando terrenos y automóviles y casas por todo el mundo y viajes suntuarios y todo lo que vemos todos los días. Honestidad y combate a la corrupción, sí, hombres, y también Miguel de la Madrid llegó con la bandera de la renovación moral de la sociedad porque iba a acabar con la corrupción en el PRI. ¡Tiarará! Ni de lejos, ¿no? No acabó nunca con la corrupción. Soberanía nacional, valores y tradiciones mexicanos, sí, como México no hay dos, somos lo mejor del mundo, somos la última Coca-Cola en el desierto. Nuestros valores y nuestras tradiciones valen más que todos los valores y tradiciones de los demás, aunque no sepamos exactamente cuáles son. Y una economía con dimensión social. Esto es lo que se plantea como humanismo mexicano. ¿Dónde están los elementos claves del humanismo? Pues no están. Pero decía yo que me llamó la atención a comparar esto con la filosofía previa de gobierno de México, que fue el nacionalismo revolucionario. Segundo.
Y el nacionalismo revolucionario, que supuestamente digo era lo que enarbolaba el PRI, aunque en la práctica no lo hiciera, era una postura antiimperialista que favorecía las nacionalizaciones y se nacionalizó así el petróleo en el 38 y luego en los años 50 o 60 la electricidad. La creación, el establecimiento de una economía mixta donde el Estado participa en la economía sin ser el rector, el principal, el responsable de la economía. Un impulso a la industria, control corporativo, que significaba tener controlados los sindicatos, las organizaciones de todo tipo, las organizaciones sociales de todo tipo, que servían al partido. Exactamente como pasa ahora con los sindicatos y las organizaciones sociales y Morena. Incluía los sindicatos oficiales como la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros del Campo y gente así. Instaurar la paz social, que es lo que siempre quiso el PRI, que a Morena le tiene totalmente sin cuidado. Indigenismo e identidad, lo mismo que ahora. Glorificación del pasado, pues igual que ahora. Integración del indígena a la vida ciudadana, esto se lo ha saltado por completo el humanismo mexicano, el Obrador. Legitimidad política, proclamarse herederos de la revolución. El Obrador se proclamó heredero de la independencia, la reforma y la revolución, y darle estabilidad al país, cosa de la que tampoco se ha preocupado Morena. Va a resultar que en el papel, en la práctica son la misma basura. Yo siempre he dicho que el PRI era la versión beta de Morena, o que Morena es el PRI 2.0. Pero en el papel, de esto a esto, es más progresista esto, es más de izquierda esto, con sus horrores como el control corporativo, con el indigenismo barato, pero en muchos sentidos es más de izquierda la economía mixta, las nacionalizaciones, la paz social, la integración de todos los ciudadanos mexicanos en una misma corriente, que lo que llamaba humanismo mexicano López Obrador, y que no es humanismo, y que tampoco es tan mexicano, porque estas ideas están por allí, por todo el mundo, y lo que hay es un conservadurismo, nuevamente, tanto en uno como en otro, donde los valores y tradiciones mexicanas nos hacen inmunes, nos vacunan contra las ideas exóticas. Sí les llamaba, cuando hablaba esto de izquierda y de socialismo y esto, Díaz Ordaz Benito decía, son ideas exóticas, ideologías exóticas, alejadas de la pureza mexicana. Y con ese pretexto rompieron muchas cabezas y llenaron muchas fosas comunes, ¿no? Pero bueno, hay esos aspectos tremendamente reaccionarios, tremendamente conservadores, junto con visiones de izquierda que ni siquiera tiene Morena. El humanismo mexicano es una patraña, es un cuento. No tiene nada que ver con el humanismo de verdad. Y sería bueno que los mexicanos se enteraran para que no les sigan contando el cuento del humanismo mexicano. Bueno, ¿qué más me cuentan ustedes? Quería decir algo. El video de ayer fue sobre el ateo pero cristiano, sobre los ateos cristianos y los ateos y los cristianos culturales, que a mí me parece una posición enormemente alarmante. Me parece una posición alarmante porque es totalmente incoherente. Es decir, es elegir lo que te gusta del cristianismo, aquello en lo que coincides con el cristianismo. Primero pasar a una camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Ay, qué bien los ricos fuera del reino de los cielos! Comámonos a los ricos, impuestos a los ricos, y el cielo es para nosotros. El cielo por asalto para los pobres. A ver dónde empiezan los ricos, no voy a hacer que muchos de nosotros nos quedáramos fuera, siendo pobres. Pero de toda filosofía, de toda política, de toda religión, tú puedes elegir al azar los puntos que más te gusten, pero no por eso te llamas cristiano, ni porque te gusten ciertas cosas del budismo te llamas budista, ni porque te guste el Partenón te llamas pagano, ni porque te guste el Templo Mayor en México te llamas creyente en Huitzilopochtli, y por supuesto
que si te gusta si te asombra la Gran Muralla o los avances de las matemáticas de la edad de oro del Islam en el siglo XI y XII, pues ello no quiere decir que te adscribas ni a la filosofía de Confucio ni al Islam. Culturalmente nadie dice eso, solo lo dicen ahora con el cristianismo cultural. Yo siento que como una forma de protegerse con una visión tribal, en gran medida, ¿no? Es decir, yo soy ateo, pero soy parte de ustedes. Sigo creyendo en lo mismo que creen ustedes de Cristo. Ay, entonces vamos a matar a los homosexuales. Bueno, esa parte quizás habría que discutirla. No van a ir al cielo. No van a ir al cielo según ese cristianismo cultural que tú estás ahora defendiendo. No van a ir al cielo. Los homosexuales no van. Las mujeres que abortan tampoco. No van al cielo. Y si son rechazadas y despreciadas por el cristianismo y tú eres un cristiano cultural, ¿asumes eso? ¿O esa es la parte que no te gusta y ya te la saltas? Me parece una cobardía intelectual brutal y me apena mucho que gente como Richard Dawkins haya llegado a llamarse cristianos culturales. Yo creo que por su rechazo al Islam, su tipo de rechazo al Islam, yo rechazo al Islam como rechazo todas las religiones, pero yo estoy consciente de que quienes presentan un peligro para la gente que está a su alrededor son una minoría de musulmanes. Porque si los 1600 fueran unos cortacabezas, como le gusta decir a Pablo Iglesias, pues ya nos habrían cortado la cabeza a todos. Son 1.600 millones de musulmanes. Y la gran mayoría de ellos son moderados y nos toman la Sharia como la verdad absoluta y viven en comunidad y son nuestros amigos y son nuestros compañeros de trabajo y son a veces nuestros compañeros de partido y son gente común y corriente que tienen algunas creencias musulmanas pero que no se adscriben al extremismo, como la mayoría de los cristianos no se adscriben al extremismo cristiano de los grupos más brutales, ¿no? Entonces yo entiendo eso, pero algunas personas no lo entienden y en su rechazo al Islam sienten que si me pongo del lado de los cristianos ya soy enemigo del Islam. No, ustedes dos siguen siendo enemigos de la razón, enemigos de la humanidad, enemigos del humanismo y por lo tanto enemigos míos. Tú cristiano, cultural o no, tú musulmán, cultural o no, tus ideas, muchas de tus ideas son anatema para mí y las combatiré y trataré de que la mayoría de la gente de la próxima generación no tenga las creencias supersticiosas y tóxicas que tú tienes todavía. Eso fue lo que traté de contar más o menos el día de ayer. Miren, no sé cómo decirlo. La mayoría de los que ven esto no están suscritos al canal. No le dan me gusta. 141 personas hay ahora, 80 tienen me gusta. Este canal no tiene, y ustedes lo han visto, ¿no? En ningún momento lo interrumpo para decir, por cierto, compren esto. Y uy, me está viniendo a mí muy bien. Esa falsedad que se les nota a los youtubers, ¿no? Yo que siempre que tengo hambre me como esta barrita de superproteínas con sabor a chocolate. Eso me quita siempre el hambre. Yo todos los días me como una. No se han comido una en su vida más que para el anuncio, ¿no? Y se les ve, como no son buenos actores, son más falsos que un dólar anaranjado con la cara de Rico MacPato. Pero eso no lo han visto aquí y pues, espero no tener los que hacer nunca. Si algún día anuncio algo es porque estaré de acuerdo con ello, si quieren, lo esencial. Pero aquí no paga nadie más que yo, mis Patreons y la publicidad de YouTube. Eso es lo que mantiene este estudio, estas luces, este micrófono, esta cámara, esta estantería cada día más enloquecida, este ordenador, o computador, como quieran ustedes, este monitor que suelo ver más que otra cosa. Todo esto se mantiene con mi dinero, con lo que recibo de Patreon y con lo que recibo por YouTube. Y no es suficiente. Y no es suficiente para el tiempo que yo le dedico y necesito, para que siga existiendo el canal, necesito el apoyo de más gente. Apoyo económico, promocional, publicitario,
me han ofrecido algunas cosas que estoy viendo cómo responderlas. Oye, si yo subo los streamings convertidos en podcast, sí, pero hay que tener una cuenta. Yo ya dejé de pagar a Usha porque era un pago mensual para que distribuyera el podcast para 120 personas. Siento mucho que sientan que los desprecio a los 120 que solían descargar el podcast, pero me estaban costando un montón de dinero cada uno de ustedes para que yo sacara el audio del streaming, lo pusiera en Ausha y Ausha lo distribuyera. Estoy buscando formas de distribución gratuitas. Pero mientras no haga eso, el apoyo que pueden ustedes darnos es económico, de promoción, de publicidad, de apoyo en cosas que se puedan hacer, como lo hace Víctor, que nos ha convertido en una fuerza en TikTok. Nunca le he visto la cara siquiera a Víctor, ¿no? Siempre él se ha encargado de promover y de difundir y de darle solidez al canal en TikTok, en el cual yo no tengo nada que ver. Yo solo aporto el material. O recomendaciones o publicidad o lo que ustedes consideren, pero cualquier apoyo que le den al canal. Si alguien lo quiere hacer en lo económico, Patreon arriba a la izquierda y PayPal abajo a la derecha son las dos formas más comunes. Patreon una aportación mensual y PayPal una aportación por una sola vez, y los enlaces están aquí abajo en la descripción del vídeo. Vamos a hablar de una cosa que yo escribí en mi Substack en febrero y que así creo que no he compartido. Si ya la compartí, discúlpenme, mi memoria no es lo que debería ser, nunca lo ha sido, nunca he presumido que lo sea. Pero sí quiero hablar de esto que me llama la atención. Miren, es muy frecuente que las grandes atrocidades del ayer vayan perdiendo su capacidad de horrorizarnos al paso del tiempo. Por ejemplo, que Alejandro Magno haya pasado a cuchillo a miles de inocentes cuando conquistó Tebas, o los horrores que ocurrieron durante el saqueo de Persépolis, que incluyó violaciones masivas, aparte de asesinatos y torturas, no nos parece tan horrible hoy que se le celebra como gran conquistador. ¿Por qué? Pues porque fue hace mucho tiempo, ¿no? Igual se hace con Gengis Khan. Sus conquistas dejaron un saldo de 40 millones de muertes. Sin embargo, tiene estatuas en Mongolia. Hay otras atrocidades que sobreviven y son capaces de tocarnos incluso hoy en día. El grabado que muestra a Vlad Tepes, el empalador poloide de Valaquia, comiendo junto a docenas de cuerpos empalados, mientras un carnicero destaza y cocina a otros enemigos frente a la mesa del monarca, sigue resultándonos estremecedor, aunque en realidad este grabado es muy posterior a los acontecimientos reales de la lucha de Vlad el Empalador contra los ejércitos otomanos, ¿no? De hecho, esto es algo que es una imagen que se ve con bastante frecuencia. Este fue grabado, fíjense, el grabado en madera de Ambrosius Jóvenes de 1499. Y Vlad Tepes vivió muchísimo antes. Déjenme ver si me acuerdo. Pues no, perdón, pero es 1400. Muere en 1476 y este grabado es de 1499, 23 añitos después. El holocausto nazi, que fue responsable de la muerte de más de 6 millones de personas en campos de exterminio, principalmente judíos y gitanos, y donde ni siquiera estamos contando los muertos civiles durante la invasión de Europa, que fueron otros millones, sigue siendo uno de los capítulos más aterradores de la historia de la crueldad humana, por una sola razón, no solo por el número de víctimas. Es el único caso en el que se ha instalado un sistema industrial y de transporte a nivel de todo un continente de Europa, destinado única y exclusivamente a llevar a un grupo humano específico a lugares donde fuera aniquilado. Un grupo humano que ya había sufrido casi 2000 años de sufrimiento bajo la acusación nada trivial de haber asesinado a Cristo, que es la acusación fundamental contra los judíos. Las historias de la barbarie nazi
han estado con nosotros más o menos desde que el capitán polaco Witold Pilecki, a quien honramos aquí con su busto, él se dejó encerrar, lo honramos porque se dejó encerrar en Auschwitz de 1940 a 1943 para organizar la resistencia de los soldados polacos presos allí. Y cuando salió, dio datos del exterminio sistemático de judíos que había presenciado desde agosto de 1941 en el famoso informe Witold, que es este informe, está escrito por supuesto en polaco, que es el idioma original del señor Witold Pilecki, y que escribió así cuidadosamente a máquina, informándole al mundo de lo que estaba pasando. Fue el primero que le hizo saber al mundo en 1943 el exterminio que estaba llevando a cabo el régimen nazi. Es la primera página del reporte Witold. Una vez terminada la guerra, los informes sobre las atrocidades de los campos de concentración, el trabajo esclavo, los campos de exterminio, que son cosas distintas, horrorizaron a la gente común que se imaginaba bajo el dominio de los desalmados como serán los jerarcas nazis, algunos de los cuales fueron llevados a juicio, condenados y colgados, otros se fueron a Sudamérica, y gente como Perón pues los albergó y los cuidó y los mantuvo allí vivitos. Al mismo tiempo, mientras pasaba esto, los simpatizantes nazis emprendían, y hasta hoy tienen, una intensa campaña de negación del Holocausto, que sin embargo es insostenible ante las confesiones de los responsables de la masacre. Si buscan ustedes aquí negar los peores crímenes, se llama el video, hago la relación de las confesiones de todos los criminales, empezando por el responsable del campo de concentración, del campo de exterminio de Auschwitz, Rudolf Höss. Ellos confesaron, no hay nada que discutir. Pero el tiempo pasa y la gente que sobrevivió a los campos de exterminio se va muriendo. Al momento en que escribo estas notas, no son pocos, se considera que hay repartidos en más de 90 países del mundo unos 196,000 sobrevivientes de los campos de exterminio. El 62% mujeres y casi todos, un 97%, sobrevivientes niños, es decir, gente que nació después de 1928. Aún así, las edades de los sobrevivientes ya son avanzadas. Los nacidos en 1944-45, por poner una fecha ya muy tardía de los últimos 2 años de la guerra, pasan de los 80 años. Muy pronto no va a quedar ni uno. En algún momento de las próximas 2-3 décadas va a morir la última persona que vivió el horror de los campos nazis. Y la pregunta es qué ocurrirá con la memoria del horror y lo que su desvanecimiento gradual podría representar para las víctimas del mañana, para las víctimas del hoy, para los niños que miran al mundo detrás de una cerca de alambre sin más culpa que ser quienes son parte de un grupo humano determinado. Podríamos poner, por ejemplo, a los palestinos. Yo tengo por costumbre, digo a los palestinos como puedo decir cualquiera que vive en un campo de refugiados actualmente. Yo tengo por costumbre en Twitter retuitear siempre que las veo las publicaciones del Museo de Auschwitz, un museo que se encuentra precisamente en el antiguo campo de exterminio, y es una cuenta que va haciendo la lista de las víctimas identificadas. Siempre me ha parecido curioso que casi ninguna de ellas fuera perteneciente a la élite económica opresora de la propaganda nazi, de esos que te dicen, ¡ay, estaban controlando la industria alemana! Cuando no, y quienes la controlaban estaban financiando a Hitler. Siemens y Hugo Boss y BMW y Krupp y G-Farben y toda esta gente. Bueno, lo que me encuentro siempre es gente como esta. El 18 de febrero de 1910 nace en Cracovia un judío polaco, Asser Weinfeld, que era barnizador. O sea, era un artesano del barniz, barnizaba muebles.
Estuvo en Auschwitz desde el 5 de mayo de 1942, pereció en el campo el 21 de septiembre de 1942, muerto no en los campos, no en las cámaras de gas, sino como parte del trabajo esclavo. Lo que veo siempre es así: obreros, zapateros, amas de casa, barnizadores, etc. Esto yo lo hago consciente de que muchísimas personas, a partir de sólidos prejuicios, algunos de ellos, y otros por mera ignorancia, presuponen que yo retuiteo esto porque yo debería ser judío. Conclusión que derivan de mi apellido alemán, y a quienes a menudo tengo que explicarles que no soy judío ni cultural, ni religiosa, ni étnicamente, que ese apellido proviene de mi padre adoptivo, con quien tuve escasa relación, sobre todo desde los 5 años cuando desapareció, y alguien que por otro lado jamás fue practicante de ninguna religión. Fíjese usted, es triste que yo tenga que hacer esta aclaración ya bien entrado el siglo XXI. Como si hubiera culpa en ser de cierto grupo humano. Si yo fuera judío me sería culpable de algo y fuera necesario sacudirme esa maldad para darle legitimidad a un acto de denuncia solidaria. Este pobre hombre y millones con él fueron liquidados de una manera horrible. Por otro lado, yo siempre he dicho que la solidaridad hace que yo, al menos, ante los supremacistas blancos me vuelvo negro. Soy absolutamente negro. Ante los asesinos israelíes soy palestino. Ante los esbirros de ICE soy inmigrante latinoamericano. Ante los torturadores rusos soy ucraniano. Ante los nazis soy judío. Y así sucesivamente. Estoy del lado de las víctimas. El caso es que la tragedia del exterminio organizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial no es asunto de judíos o no judíos, sino de humanidad elemental. Desentenderse de las víctimas por despreciar su nacionalidad, religión, etnia o gobierno es una señal clara de degradación moral. Y lo vemos hoy, cuando muchos legitiman la barbarie rusa en Ucrania o la barbarie israelí en Gaza, porque implica legitimar a los victimarios y militar a su lado, así sea inconscientemente. Y esa es la raíz del riesgo de olvidar el Holocausto. La barbarie de Israel en Gaza, más bien las acciones del gobierno de Israel en manos de un genocida enloquecido que sabe bien que al perder el poder va directo a la cárcel, Netanyahu, y esto es lo mismo que le pasa a Donald Trump, son pretexto de algunos, quizá de muchos más de los que uno quisiera, y sobre todo dentro de espacios ideológicos presuntamente progresistas, para minimizar la tragedia del Holocausto, retomando algunas de las teorías conspirativas que han rodeado a los judíos desde el medievo. Sí, murieron y sufrieron en los campos nazis, es lamentable, pero no es tan grave porque son los mismos que hoy masacran Gaza. No, no son los mismos. Aquellos ya murieron en condiciones horribles. No lo eran. Las culpas colectivas son una figuración para justificar el odio y poco más. Alguien hace poco me decía, bueno, pero es que claro, a los alemanes les pasa esto por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes que tienen hoy 20 años, nacieron en el siglo XXI, no les puedes atribuir las culpas de lo que hicieron los que nacieron a principios del siglo XX. Que ese pensamiento sea irracional, absurdo, inmoral y profundamente deshumanizado no hace que no esté presente del imaginario de la parte de la izquierda más disociada de la razón y de los hechos. Y ese pensamiento que minimiza la barbarie y deshumaniza a las víctimas, igual en el Holocausto que en Ucrania, es peligroso porque señala el camino para que los extremistas de hoy fomenten la minimización y deshumanización en las acciones que se emprenden necesariamente como parte del proyecto del Cuarto Reich, y que vemos en las calles estadounidenses con grupos paramilitares que gozan de absoluta impunidad para brutalizar a los ciudadanos estadounidenses, a los inmigrantes documentados o indocumentados, sobre pretexto de detener a delincuentes inmigrantes indocumentados, que habiéndolos, son una minoría de todos los que han sido detenidos y encerrados sin que nadie casi se dé cuenta, en campos de concentración, literalmente sin orden de arresto, sin acusación formal, sin fecha prevista de juicio, sin acceso a abogados, incomunicados, hacinados. Una historia repetida, pero de lo que quizá incluso no están conscientes quienes se han olvidado de la Segunda Guerra Mundial, o les han dicho que no importa, o que es asunto solo de las víctimas y no de ellos. La barbarie de ICE contra los inmigrantes sigue ocurriendo todos los días, pero ya no es noticia porque el ciclo informativo ya la dejó atrás con los asesinatos de 2 estadounidenses. Como motor adicional de ese olvido, deshumanización y minimización del sufrimiento de otros,
tenemos la política de identidades. Esa que enseña a derecha e izquierda de manera vergonzosa que nuestro compromiso no es con la humanidad, no, sino con grupos identitarios cada vez más estrechos, más minoritarios, más aislados. Y lo que les ocurre a los otros, siempre sospechosos, no es asunto nuestro. Yo solo defiendo a los españoles blancos nacidos en México, pero que viven en Asturias, pero en Gijón, pero en Perchera. Hay motivos para la esperanza, yo lo he dicho, pero al mismo tiempo hay motivos para la preocupación. Cuando se logra sembrar la duda de si el otro es realmente persona, si tiene el mismo valor de ese nosotros siempre absurdo, se da un paso para que lo impensable se vuelva lo habitual, lo cotidiano y lo normal. Los campos de exterminio son una desgracia a nivel de toda la especie, no solo específicamente de los grupos humanos que más sufrieron, porque quienes cometieron los actos brutales que llevaron a ese sufrimiento tienen hoy entre nosotros seguidores, admiradores, continuadores decididos a regresar al pasado. Y por ello, cuando muere el último superviviente de Auschwitz, la memoria debe permanecer. Como ya lo hemos visto en las calles de Estados Unidos, quien cree que al validar la barbarie será uno de los perpetradores, uno de los violentos impunes. Yo estoy del lado de Trump, decían muchos, acaba siendo con frecuencia una más de las víctimas. Eso pasó también en la Europa nazi, con silenciosos colaboracionistas inmóviles o personas que acabaron siendo protagonistas del sermón de Martin Niemöller, quien, por cierto, también fue primero colaboracionista con los nazis para luego ser preso en los campos de Sachsenhausen y de Dachau de 1938 a 1945. No estamos hablando del pasado. La memoria nos permite ver más agudamente el presente y el futuro cuando nos acordamos del pasado. Y dijo Niemöller: primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y no quedaba nadie que pudiera decir nada. ¿Qué más nos dicen? ¿Por qué los seres humanos son sociables pero los primates como los gorilas y chimpancés son territoriales? No, mira. Los gorilas y chimpancés son sociales, viven en grupos, viven en bandas. Creo que se llaman bandas, no me acuerdo cómo se llaman. No son manadas, pero son bandas. Viven en grandes grupos. Y esos grupos defienden su territorio. Sí, te cuenta cómo éramos nosotros en el pasado y cómo algunos lo siguen siendo hoy. Pero son sociales. Lo que pasa es que de los chimpancés acá hemos ido entendiendo que nosotros no somos solo nuestra banda, ni nuestro barrio, ni nuestra ciudad, ni nuestra región, ni nuestro país, ni nuestro continente, sino que nosotros somos todos, 6.800 millones de irresponsables. Algunas canciones favoritas de la era del rock and roll, 55 y 62, seguramente, pero tendría que ver una lista y decirte cuáles son las que más me gustan. ¿Te llama la atención la película de Coyote versus Acme o no eres muy fan de los Looney Tunes? Bueno, sí, los Looney Tunes son la Warner. Soy súper fan de los Looney Tunes. Te puedo hablar de las diferencias de dibujo de los distintos que participaron en ellos, de las formas de dirección de los dibujos animados. Fan del Coyote y el Correcaminos, pero por mucho, de Bugs Bunny, uno de mis maestros, por supuesto, del Pato Lucas, ese hombre autor de uno de los más maravillosos, las maravillosas declaraciones de actitud ante la vida que yo puedo imaginarme. Cuando dijo: soy distinto, el dolor me lastima. Es absolutamente maravilloso. Soy absoluto fan de todos los dibujos animados de la época y sí me interesa mucho Coyote contra Acme, porque sí, Acme le hizo la vida imposible al pobre Coyote. Pues que eran
La empresa hija de todas las reflejo de todas las conspiraciones idiotas de que las empresas te van a vender productos malísimos. Eso cuando se metía el solo en líos. Pero sí me interesa mucho y la quiero ver. No sé qué es la rifa del buey, o sea, ¿cómo? Solo. Que Rocha de Sinaloa regresó a tomar su puesto, sí, como si no hubiera pasado nada. No ha pasado nada. No sé qué haya pasado allí. No conozco el libro Ismael, lo siento, Luciana. Porque antes México producía todos los productos agrícolas y ahora importa. México nunca produjo todos los productos agrícolas. Lo que pasa es que cuando tú celebras lo que falsamente se llama agroecología, agricultura ecológica, reduces la productividad, simple y sencillamente. La productividad de un campo en cualquier lugar que utilice tecnología va a ser muy superior a la que puede dar el campesino mexicano. Es así de sencillo. Pero no creo que México nunca ha sido autosuficiente. Y ningún país es autosuficiente en todo, si no, no habría comercio internacional. Esa idea de la autosuficiencia suena muy bonito, pero es fundamentalmente demagogia. Es más razonable decir voy a buscar equilibrar la balanza de pagos. Si equilibrar la balanza de pagos es vender tanto como compro. Y que no salga yo con que compro más de lo que vendo. Y entonces pues, sale dinero mío para otros países. Si está equilibrada la balanza de pagos y vendo tanto como compro, pues el dinero va y viene, pero no se reduce la riqueza de mi país, ¿no? Pero les gusta mucho la demagogia a los que están hasta arriba. En México, la secta pedo de la luz del mundo, su partido político se llama Humanismo Mexicano, apoyado por AMLO. Pues mira, creo que... es que Humanismo Mexicano, aparte de ser la filosofía del observador, ahora es un partido. Eso sí, no lo sabía. En el caso de Lindsay Clancy, lo voy a comentar la semana próxima, con base en la sarta de salvajadas que dijo Fonseca. No he querido meterme con ello porque parece que estoy promoviendo la ultraderecha, pero es que lo que ha dicho es absolutamente indignante. Acabo de ver su video hoy. Ya no me dio tiempo de ir más a fondo. No sé. Hay cosas que... se te oye mormado, estás mal, estoy malísimo. Tengo una gripe de verano, un resfriado de verano, que por eso no se hizo ayer el streaming, y por eso hoy lo estoy haciendo a reserva de que estoy mormado, por supuesto. Entonces la N y la M me cuestan trabajo. Y hago la N y la M. Bueno. Bien, Juan nos relata desde Nueva York, desde Nueva Jersey. Vi a Rush el domingo en Pensilvania y fue espectacular, casi como otro show anterior. Annie Caniles fue increíble, gran técnica del tipo de Neil Peart y estamina, 3 horas a full. Es admirable. Ha ocupado uno de los lugares más difíciles de la historia del rock. Annie Caniles lo ha hecho con elegancia, lo ha hecho con capacidad, lo ha hecho con seriedad y ha captivado a una de las fanbases más difíciles del mundo, que es la fanbase de Rush. O sea, Rush nunca fue masivo como Van Halen o como AC/DC, pero su fanbase es obsesiva. Se sabía las partes de Neil Peart de memoria. Por eso, por ejemplo, cuando toca Tom Sawyer, la gente enloquece. Ha hecho un gran papel Annie Caniles, pero qué valentía atreverse a sentarse en ese trono. Y no le llamo trono por otra cosa, sino porque así se llama el tauretito de los bateristas. Se llama trono. Repórtense con el like, carajo, dice Rafael Martínez, siempre amable, siempre cortés, siempre cordial, siempre tranquilo. Alfredo Jalisco se adjudica haber acuñado el término humanismo mexicano. Eso, y lo hizo inmediatamente después de que le dieron a él un premio Nobel que dice que tiene.
Ah, vamos a las 10 menos 5, este muñeco se marcha. Aclaro, hoy no podemos irnos más lejos porque estoy perdiendo la primera mitad del partido del Sporting, que es el segundo partido de la temporada. Tenemos nuevo entrenador, tenemos bastante nueva plantilla, se fue uno de nuestros mejores extremos. Y entonces quiero ver la segunda mitad. Y después de la segunda mitad voy a ver a la 1 de la mañana a las Fever. Y mañana amigos míos, a las 8 de la noche hay un partido amistoso del Juventud contra el Obradoiro, que lo vienen a hacer aquí a Gijón. Y por lo tanto voy a estar allí porque en el Juventud está jugando Ricky Rubio, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia española, que empezó a ser leyenda en la NBA, pero se fue por problemas personales, por problemas de depresión, pero está con el Juventud y acaba de renovar contrato por 2 años, y es una maravilla poder ver a Ricky Rubio jugar, así que mañana tengo una semanita deportiva maravillosa. Pero precisamente porque se hace tarde, igual voy a saltarme uno y luego regreso si se puede a lo de la asesora, y eso que era el anuncio de la asesora extraña de Trump. No, vamos a hacer lo de Natalie Harp, la peligrosa asistente de Donald Trump. El otro día, por una convención un tanto malintencionada de un diputado demócrata, dijo que Donald Trump lo único que quería era viajar con Natalie en su palacio volador, que es el avión que le regaló Qatar a Donald Trump a modo de soborno, básicamente, ¿no? Pero viajar con Natalie, todo el mundo dijo, ¿quién es Natalie? Entonces estalló un asunto del que ya se había hablado en periódicos y en libros, pero que no estaba en la percepción del ciclo de noticias normal de la gente común y corriente. Y se trata de esta mujer, se llama Natalie Harp, como siempre está junto a Donald Trump, pegada a Donald Trump. Es una persona que en 2019 Donald Trump la invitó a hablar en su evento de fe y libertad, 2 cosas de las que no sabe nada Donald Trump ni le interesan, la fe y la libertad, y que se ha mantenido a un lado de Donald Trump, pero hasta qué punto es lo que vamos a ver ahora. En 2019 aparece esta mujer en el programa Fox and Friends de la cadena de Fox News, que son los más pro-trumpistas del mundo, y dijo que la ley de derecho a aprobar medicamentos de Donald Trump le había salvado la vida porque ella tenía cáncer de huesos de etapas 2 y la ley de Donald Trump del derecho a la prueba, es decir, ahora veremos de qué era esa ley, le había permitido acceder a un tratamiento experimental que le había salvado la vida. ¡Wow! Pero luego Hart dijo que fue tratada por un medicamento de inmunoterapia aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. La ley de Donald Trump del derecho a aprobar, el derecho a hacer la prueba, específicamente estaba diseñada para darles a pacientes en estado terminal, es decir, al borde de la muerte, acceso a medicamentos no aprobados y experimentales que no habían sido aprobados todavía por la Agencia de Medicamentos y Alimentos. Ella avisó en marzo de 2018 que había tenido éxito con su tratamiento de inmunoterapia. 2 meses después se firmó la ley del derecho a la prueba por parte de Trump. 2 meses después, marzo del 18, mayo del 18. Y para el 19 ella estaba diciendo que la ley de Trump le había salvado la vida.
empezó a presentarse en las actividades de campaña, fue invitada a hablar en la Convención Nacional Republicana de 2020 y posteriormente empezó a trabajar como comentarista, como presentadora en una televisión más a la derecha de Fox News, One American News, la OANN, la One American News Network. Y dejó la televisión para convertirse en asistente personal de Donald Trump. Durante la campaña de 2024 se le empezó a llamar la impresora humana, porque estaba siempre junto a Trump, incluso en el campo de golf, con una impresora portátil y batería para entregarle a mano impresiones de artículos positivos y datos que le gustaban a Trump. Ahora, póngase usted en la posición de Trump. Es usted un narcisista delirante. No le importa a nadie más en el mundo que usted y está usted convencido que es lo más grande, el mejor invento desde el jugo de naranja. Es usted la rehostia, la repanocha, el colmo de los colmos. Y tiene junto a alguien que constantemente le pasa papelitos que dicen que usted es grandioso, que las encuestas dicen que ganó por 300% en tal lugar, que es usted simpatiquísimo, alto, guapo, alto es, guapo, simpático, políticamente hábil, etcétera, etcétera. Y le está alimentando a esta mujer, que es muy del estilo que le gustan a usted, rubias, altas, muy American Dream, y ella le alimenta constantemente papelitos que dicen que usted es la rehostia. ¿Se gana su confianza o no se gana su confianza, su cariño, su apoyo, su respeto? Bueno, pues en 2025, cuando Donald Trump volvió a la presidencia, ella fue nombrada asistente ejecutiva del presidente. En ese papel gestiona la presencia en línea de Trump y algunas de las cosas que sabemos que dice Trump en sus entradas de Truth Social, que luego salen a Twitter naturalmente, han sido idea de ella cuando no creadas por ella. Y hay vídeos donde están discutiendo qué deben decir y cómo deben decirlo en las publicaciones de Truth Social de Donald Trump. Además, ella se ocupa de la comunicación con los líderes del Congreso y con los líderes mundiales. A raíz del escándalo que se armó con la observación de aquel diputado de que lo que quería Donald Trump era viajar con Natalie en el Palacio Volador, un medio como fue The Daily Beast publicó una serie de cartas íntimas que Harp le había escrito a Donald Trump en 2023 y que le iba dejando. En 2023 él no estaba en la presidencia, ¿de acuerdo? Se las iba dejando en sus espacios personales, en su despacho, en su auto, etc., expresando una devoción personal profunda e ilimitada, que los expertos y los biógrafos políticos dicen que va mucho más allá de una relación normal entre empleador y empleado, por mucho que te caiga muy bien tu empleador. Ella llegó a decir que no era lo suficientemente valiosa para él y que tú o usted, como lo quieran poner, tú eres todo lo que me importa en la vida. Lo llamó su guardián y protector en la vida. Y admitió que envidiaba a otras mujeres cuyo único trabajo era verse guapas y hablar con él. Dijo, quiero ese trabajo. ¿Qué es básicamente el trabajo que hace? Se descubrió además que esta mujer no tenía, o sea, los que pusieron el grito del cielo fuera del FBI y el servicio secreto, al descubrir que esta mujer no tenía autorización de seguridad para manejar el material que estaba manejando. Ya se desarrollaron o se desataron conspiraciones de tres tipos. Primero, que es un agente ruso. Lanzada manejada para manipular a Trump. El OANN, el One American News Network, la organización en sí, no ella en concreto, la OANN fue señalada varias veces como
repetidor de la propaganda rusa. Es decir, tomar lo que Putin quiere que se diga y decirlo como si fuera verdad o como si fuera noticia. Pero nunca se le acusó a ella. No hay ninguna prueba de que sea agente ruso, pero hay sospechas por las suspicacias generadas ahora. 2. Ya tiene una relación personal de carácter íntimo con el presidente Trump. Trump dijo en una ocasión a su gabinete: todos ustedes se van a ir a ganar dinero. La única que se va a quedar conmigo es Natalie. Y en otra ocasión dijo, o en la misma, no me acuerdo, que ella es la única que me ama como me aman mi mujer y mis hijos. El problema es que su mujer no creo que le tenga un cariño enorme a Donald Trump, no lo ha demostrado en los últimos años, cuando todo el mundo ha visto esas escenas donde él la trata de tomar de la mano y ella les da un manazo y le dice: suéltame, bicho horrible. O cuando la trata de besar y ella mete un sombrero de ala ancha que trae como protección. No creo que su mujer lo quiera tanto, sus hijos no lo sé. Yo creo que los hijos quieren a los padres independientemente de lo que sea, ¿no? Pero dice que ella es la única persona que lo quiere tanto como su esposa y sus hijos. Es un poco perverso, porque si esto lo estuviera haciendo un demócrata, como Bill Clinton, que tuvo una relación indebida, pero perfectamente legal, legítima, con una becaria mayor de edad, y casi le cuesta la presidencia. Fíjense, si esto lo hicieron un demócrata, bueno, las cosas serían terroríficas, pero como están las cosas, los republicanos están mirando para otro lado o tratando de defender que allí no hay nada más que una persona convencida de seguir adelante con el proyecto de nación que tiene Donald Trump. ¿Qué otras relaciones tiene ella? ¿A quién le puede haber dado información a la que tuvo acceso? Es la tercera y última conspiración. Para quien trabaja, si no trabaja para Rusia, puede estar trabajando para alguien más, o es realmente la segunda mujer en la vida de Donald Trump. Alguien dijo, y no creo que haya pruebas al respecto, pero si estamos en el cotilleo se puede decir, que se había operado, se había hecho una cirugía plástica para parecerse a Ivanka Trump. A Ivana Trump. Donald Trump en varias ocasiones, de manera muy desagradable, ha hecho comentarios sobre su hija que no se le pasarían a ninguna persona razonable, ¿no? Si no fuera mi hija, estaría yo saliendo con ella. Y es que de ahí está tan buena como está mi hija. Dices tú: mira, hijo, es que aunque sea cierto, es algo que no se dice, entre otras cosas por respeto a tus hijos, ¿no? Pero que se ha sugerido que Donald Trump tiene una fijación, digamos que un tanto extraña, por su hija Ivana, o Ivanka, y que es que la esposa era Ivana, la que enterró en un campo de golf. Esa era Ivana, y la hija es Ivanka, sí. Y que esta mujer se ha incluso operado para parecerse más a Ivanka Trump. Esto ya entra en el terreno simplemente de la especulación, pero habla de la preocupación que está generando esta mujer, que hasta ahora nadie había visto con claridad dónde estaba, pero que igual se metía en el maletero o cajuela de un automóvil para seguir con Donald Trump, que va corriendo atrás del carrito de golf con su impresora y su batería, llevándole papelitos para decirle que es maravilloso. Patológico es patológico, o por lo menos así lo creo yo. ¿Qué más me dicen? ¿Qué se debe hacer en las elecciones donde ninguno de los candidatos resulta convincente? El menos malo. Siempre votar por el menos malo. ¿Qué opinas de los divulgadores de ciencia que son malos en matemáticas? Para compensar se dedican a eso. Oye, no, yo no me dediqué a eso porque soy malo en matemáticas, pero soy malo en matemáticas. No pasé de analítica, fíjate. Y siempre he sentido que una de mis carencias en la vida es no haber estudiado cálculo. Tenía yo que haber estudiado cálculo. Pero bueno, ¿qué me dicen? Soy español y veo youtubers latinos hablando de política, dicen que la democracia no funciona y es corrupta, pero luego insultan a políticos europeos donde hay menos corrupción, como Sánchez, pese a ser de izquierda. Ya, es que tienen ese problema, que detestan la política corrupta de América Latina, pero la detestan por corrupta, yo también.
Pero la democracia cuando funciona, funciona. El problema que tienen es que esos youtubers latinos también son de derecha. Entonces detestan a Sánchez. ¿Por qué? Porque los youtubers de derecha te pueden perdonar a Donald Trump que tenga relaciones con una estrella porno mientras su mujer está amamantando a su hijo nacido hace unas semanas atrás. Es capaz de perdonarle todos sus actos de corrupción, que venda zapatos y relojes y teléfonos y demás para hincharse de dinero, que venda criptomonedas, bla. Ellos le van a perdonar todo a la derecha. Lo único que no perdona a la derecha es el éxito de la izquierda. Y es lo que pasa con Sánchez. No pueden tolerar el hecho de que España esté bien, de que España vaya bien. Entonces te dicen, oh, España va muy mal. ¿En qué va muy mal? Ya no te pueden contestar. Entonces, ese es el problema. Lo que odian de Sánchez es que sea de izquierda y además que sea un gobernante exitoso. ¿Qué tan plausible es que la historia del nacimiento virginal surgiera para ocultar o justificar un embarazo de María? No creo, porque es muy posterior. La idea de la virginidad se produce al traducir las profecías. No me acuerdo de quién era la profecía. De que ella dará a luz, la mujer joven dará a luz a un hijo y le llamará Emmanuel. Se supone que Cristo, se interpreta después de la muerte de Cristo, que Cristo es el cumplimiento de esa profecía. Y al traducir del hebreo al griego, la mujer joven, la traducen como la Virgen, cuando no significa virgen. La traducen como partenos, la traducen como de alguna, no me acuerdo de qué manera, que significa virgen, cuando se podía traducir también simplemente como mujer joven en edad de reproducirse. Entonces, esto está ocurriendo cuando se escriben los evangelios, que es en el año 80 después de la muerte de Cristo. Creer que hubo una fuente real y sólida que habló de la virginidad de María durante vida de María, no creo que la haya. No hay ningún indicio al respecto. ¿Sí? La virginidad es un invento de los evangelios a partir de tratar de hacer empatar una profecía con la existencia de Cristo. ¿Alguna vez leíste a Francisco Bulnes, derechista del Club de los Científicos de Porfirio Díaz? No. No, ¿para qué? ¿Qué opinas de la dolarización en cualquier país hispano? Por ejemplo, en Venezuela, en cualquier país hispano y de cualquier otro lugar del mundo, opino lo mismo. Eso te entrega de la soberanía monetaria y todos los que lo han intentado se han llevado un golpe en la cabeza. Simplemente eso digo. No ha habido éxito jamás en el proyecto de cambiar tu moneda por el dólar. Sí. Ya farmeó Aura, no sé ni qué significa farmear Aura. Y mira que lo de Aura ya lo entendí, pero farmearla no sé. ¿Por qué los grandes movimientos han sido propiciados por filósofos, renacimiento, humanismo, barroco, ilustración, etcétera? Es cierto. Los grandes movimientos han sido propiciados por personas que piensan y a las que luego vienen y les llaman filósofos, pero que no estudiaron filosofía, que la filosofía no era su profesión. La mayoría eran abogados o médicos como John Locke. Llamarle filósofo a cualquiera que tiene ideas no es honesto, no es honrado. No es honrado. Bueno. La presidenta de México obtuvo un premio Nobel, no, nunca obtuvo ningún premio Nobel. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y digo, voy a sonarme. Así lo digo abiertamente. Y regresamos con Caitlin Clark.
Bueno, la revolución de Caitlin Clark. Yo soy raro. Esto ya lo saben ustedes, ¿no? A mí me gusta ver programas de concursos de Sudáfrica, el Family Feud de África. Lo veo y me divierto muchísimo. Oigo punk, celta y folk, especialmente con gaitas. Me gusta mucho la gaita. La mayoría de la gente de la gaita le parece horrorosa. Y entre otras muchas cosas absurdas o raras, pues veo baloncesto femenino. Veo baloncesto femenino de Estados Unidos. Y veo baloncesto femenino desde que apareció Caitlin Clark. Ya me había dado cuenta, pero mi hijo juega. Y cuando vaya a los torneos y veías a las chicas jugar y decías que juegan con más garra que los chicos. O sea, salvo algunos o dos que eran muy, muy, muy aferrados, el juego de las chicas era más emocionante. Pues, qué bien, ¿no? Entonces iba a los torneos entre juega tu hijo, pasan 2 horas para que juegue el siguiente partido, prefería yo ver los partidos de las chicas que de los chicos. Pero el próximo día 3 o 4 de septiembre comienza la Copa Mundial de baloncesto femenino en Alemania. Y esos son los países clasificados. Está Turquía, está Estados Unidos, Australia, está el Reino Unido, mira qué curioso. Está España, por supuesto, está Bélgica, está China, Francia, todo el equipo francés, toda la selección francesa juega en la WNBA o WNBA, la Women's National Basketball Association, la NBA femenina. La vamos a llamar la W todo el tiempo y así nos quitamos de líos, ¿ok? Está Japón, está Alemania, está Italia, ahora el equipo español hay 2 jugadoras, Marta y Aguafam, que están jugando en la WNBA. Y Aguafam llegó hace 2 meses a las Storm y es titular. Una mujer maravillosa, altísima, con una capacidad de juego maravillosa, ya había sido seleccionada española y va a jugar aquí. Bueno, entonces aprovechando esto, miren ustedes, si les gusta el baloncesto, vean el Mundial. Y si van a ver el Mundial, vamos a hablar de alguien que está haciendo más por el baloncesto femenino de lo que nadie ha hecho en los 30 años desde que existe una liga de baloncesto femenino en los Estados Unidos. Y me refiero a Caitlin Clark. Es una de las jugadoras que lo cambian todo. Es una chica que tiene 24 años, nació el 22 de enero de 2002, mide 1,83, no es tan alta, no es de las más altas ni de lejos. Juega el puesto de base, que es el puesto generalmente que juegan los más bajitos, y empezó a jugar a los 5 años en un equipo masculino, porque no había equipos femeninos de 5 años, entonces jugaba con los niños. Jugó fútbol, jugó tenis, jugó golf, pero al final lo suyo era el baloncesto. Y nos dimos cuenta de que ella existía. Here, Caitlin Clark on the drive. So you got Carrington Cardoso down there on the bottom. Stevens trying to step over to help. That leaves a wide open Hinson in the middle. Sí, existe algo que se llama la gravedad. La atracción gravitacional de un jugador. Cuando un jugador es muy bueno, no es que el que lo cuida lo vaya a cuidar, es que van 2 o 3 a cuidarlo porque temen lo peor. En este caso, la atracción gravitacional de Caitlin Clark es de llevarse a 3 de las 5 jugadoras del otro equipo. Véanlo ustedes. Y entonces le sirve por la espalda a Makayla Thompson. Y dices tú, esto me recuerda mucho a mí a un jugador que me gusta muchísimo. Se llama Larry Bird. Vamos a verlo otra vez. Mírala. Atrae a 3 jugadores. Y luego por la espalda, Makayla está absolutamente sola. Coloca 2 adversarias libres. Es impresionante. Vamos a poner otra jugada, aún más interesante. Aquí es un saque de lado a lado de la cancha y vean desde dónde marca un triple. Con ese triple se gana el partido. Ustedes ven ahí que 1,2 segundos en el reloj
del equipo. Dice Steph Curry que no le gusta decir que Caitlyn es la Steph Curry femenina, porque igual es el mejor el Caitlyn Clark masculino. Es decir, al compararla con él, se le quita valor a lo que hace ella, que es meter triples a esta distancia. Bueno, yo me enteré de la existencia de Caitlyn Clark, como muchísima gente, cuando nos enteramos de que una chica de la Universidad de Iowa había roto el récord de puntos en el baloncesto universitario de todos los tiempos, 3.951 puntos. No el récord femenino, el récord. El récord que antes que ella tenía una verdadera leyenda, que es el hombre que está bajo la izquierda, Pete Maravich, Pistol Pete. Entonces, ha metido tantos puntos como Pistol Pete, más puntos que Pistol Pete. Déjame ver cómo juega, cuando juega como lo hemos visto. En 2024, Caitlyn Clark sale de la universidad y entra a la WNBA y es elegida, la primera elegida por las Fever, y las Fever eran las primeras que elegían porque eran el equipo que estaba en último lugar en la liga. En 2024 ya fueron a los playoffs, en 2025 también fueron a los playoffs. En 2026 ya están en los playoffs. El año pasado solo pudo jugar 14 juegos, 14 partidos, porque sufrió 2 lesiones. Y entonces, por estar lesionada, no pudo jugar la mayor parte de la temporada. Es decir, en la temporada de 2024, menos de media temporada que jugó, la tercera parte de temporada que jugó en 2025, y lo que ha jugado en 2026, que todavía queda la cuarta parte de la temporada, ha tenido 5 partidos con 30 puntos y 10 asistencias. Ella sola. En toda la historia de la WNBA, solo 4 mujeres han metido 30 puntos y 10 asistencias, pero una vez cada una. O sea, toda la liga tenía 4 partidos de 30-10 y ella sola en estos 2 años y pico ha hecho 5. Así es como rompe récords esta mujer. Fue la primera jugadora universitaria con 3.000 puntos, 900 asistencias y 800 rebotes. Fue en 2024, fijó el récord de rookies, de novatos, con 769 puntos. Él también rompió el récord de triples con 122 triples. Fue la primera rookie en la historia de la WNBA en tener un triple doble. Es decir, rebotes, asistencias y puntos. Más de 10 rebotes, asistencias y puntos, que eso es lo que se conforma un triple doble. Ella hizo 2 triples dobles cuando nadie jamás había hecho un triple doble en su primer año. Es la jugadora que tiene más juegos de 30 puntos y 10 asistencias, que es estos. Tiene la mayor cantidad de partidos con 20 puntos y 10 asistencias, con 9. Tiene el primer partido de la historia con 40 puntos y 10 asistencias. Es la que ha hecho más asistencias, 19 en un solo partido en 2024 contra Dallas. En una temporada tiene el récord de todos los tiempos de la liga en una temporada en asistencias con 337 asistencias. 337 asistencias son al menos 674 puntos, si es que la asistencia no es para un triple. Fue la jugadora que más rápido en la historia de la WNBA alcanzó 200 tiros de 3 puntos en 74 partidos, y la primera, la que llegó más rápido a alcanzar 200 asistencias y 200 rebotes. Es impresionante. Todo esto que he dicho, para quien sabe de baloncesto significa algo, para quien no sabe de baloncesto significa muy poco. Aparte, el asunto está haciendo
un dueto brutal con esta mujer que es Kelsey Mitchell, que en este momento tiene el récord de la WNBA de más partidos consecutivos con 20 puntos. Lleva 24 partidos con 20 puntos. Hace una semana tenía 23, el día anterior tenía 22, el día anterior tenía 21, el día anterior estaba empatada con el récord eran 20. Y ha llegado a 24 partidos con más de 20 puntos, la máxima anotadora de la historia de la liga. Y todo esto lo hizo Caitlin Clark. Y voy a explicar cómo. La liga, la WNBA, había luchado por ser relevante. Perdían millones cada año, pero la NBA financiaba las pérdidas por si algún día esto sale. Llevaban 27 años perdiendo, 28 años perdiendo dinero. Los salarios de las jugadoras bajísimos. Bajísimos para lo que son los salarios de los atletas en Estados Unidos. $75,000, que fue el primer salario de Caitlin Clark, que ya tenía contratos por millones con compañías de balones y de zapatos y de distintas publicidades que hace, que no necesitaba el salario. Pero $75,000 es un salario bajo. Bueno. Nadie le hacía caso a la WNBA. Sabías que existían grandes jugadoras, sabías que existían leyendas, sabías que existía Diana Taurasi, o que una jugadora, ahora no me acuerdo su nombre, hizo una competencia de triples contra Steph Curry y perdió por 1, ¿sí? Demostrando que hay calidad. Pero la calidad no bastaba. Y Caitlin Clark llevó a la liga lo que le hacía falta: ojos, como los míos. Yo voy a ver el baloncesto por ver a Caitlin Clark. Y luego descubro que hay jugadoras como Kelsey Mitchell, que es absolutamente alucinante. Pero hay jugadoras como Aliyah Boston. Pero hay jugadoras como Breanna Stewart, que no es de este equipo, es de otro equipo y que es maravillosa. O A'ja Wilson. O Napheesa Collier. Empiezo a descubrir que hay un baloncesto femenino que vale la pena ver. Pero yo llegué por esta mujer, por Caitlin Clark. Después de 2 años en la liga, Caitlin Clark llega el momento de rehacer el convenio colectivo de trabajo el convenio colectivo del sindicato de jugadoras de baloncesto con la liga. Y sus salarios pasan a ser de millones de dólares o de cientos de miles de dólares en el mejor de los casos. Porque la liga empieza a ganar dinero, porque de pronto a la gente en televisión le interesa ver esto, porque gente como yo está pagando aunque sea 40 euros al año para ver toda la temporada. Y entonces se hace realidad algo que siempre he dicho respecto del deporte femenino. No es que se le esté rechazando por cuestiones meramente sexistas. Obviamente el elemento existe. El elemento sexismo existe. Pero si tú me empiezas a dar espectáculo, como España en el fútbol, cuando tienes una jugadora como Alicia Putellas, que es Balón de Oro, me interesa ver lo que haces en la cancha. Dándome igual si eres mujer, hombre o quimera. Y es lo que ha pasado aquí. Y lo que ha hecho Caitlin Clark es demostrarle a todo el deporte femenino el camino para adquirir la misma relevancia que tiene el deporte masculino. Calidad, espectáculo, baloncesto bonito, sorprendente. Y de pronto todo como dicen, cuando sube la marea, todos los botes suben. Y en este caso, todas en la liga están ganando una gran cantidad de dinero gracias, en principio, a Caitlin Clark. Me preguntaba alguien si se iba a ir ella de la WNBA por las envidias que causa. No. Y te voy a decir por qué. Porque para los 24 años que tiene la cabeza muy bien amueblada y sabe que esto es parte de la confrontación normal. ¿Ella es la gran esperanza blanca? Pues sí. Larry Bird lo fue. Y yo recuerdo a Malone, fíjate, un defensor como Charles Malone, diciendo que la primera vez que vio a Larry Bird, dice, éramos racistas. Lo reconoce Malone, Karl Malone. Y dice, éramos racistas cuando entró. Era uno de los defensas máximos de los Celtics, es leyenda. Entra a la cancha Larry y dice, por favor, mete un triple.
da 2 pasos atrás, mete otro triple, da 2 pasos atrás, mete otro triple, da 2 pasos atrás, mete otro triple. Dice, juega baloncesto. Jugó el mejor baloncesto de la historia, Larry Bird, que era el chocolate blanco. Pistol Pete también fue llamado el chocolate blanco. Es inevitable que haya este tipo de tensiones, pero hay cosas que se absorbes si eres lo bastante inteligente. Primero que nada, esta gente está aislada de las redes sociales porque saben que es un espacio donde es una fosa séptica donde las heces fecales salen como en geyser. Pero esta liga es una liga donde hay una gran cantidad de mujeres lesbianas. Se calcula entre 30 y 40% la cantidad de lesbianas que juegan. Es decir, que hay un 60% de mujeres que no son lesbianas y que juegan muy bien con las lesbianas y no pasa absolutamente nada. Caitlin Clark es heterosexual, es muy amiga, por cierto, de Brianna Stewart, que no solo es homosexual, tiene hijos, está casada. Sí, que algunas jugadoras negras puedan sentir envidia porque ¿por qué a mí no me hicieron caso cuando yo jugaba? Bueno, porque así es la vida, porque los ojos los trajo ella. Bueno, pues maldita chica blanca. Eres tonta, tía. Porque estás ganando dinero y estás ganando reconocimiento y la gente te está viendo jugar ahora gracias a la chica blanca. Así que guárdatelo en la boquita. Pero no representa nada demasiado grave. El primer año recibió el 17% de todas las faltas flagrantes de la liga, porque la estaban poniendo a prueba. Luego ya empezaron a defenderla a sus propias compañeras y ya no recibe las faltas. Y ahora que recibió la falta brutal, bueno, el escándalo fue mayúsculo. Porque la que le cometió la falta, Dejounte Carrington, encima dijo que había privilegio blanco porque la habían echado cuando la falta era absolutamente de expulsión, de arresto, cárcel y juicio. Cruzándole el brazo por la cara en un salto entre las dos, por el cuello. Pero, como lo veía, dice, bueno, fue una falta fuerte, como hay tantas faltas fuertes en el baloncesto, los referees la marcaron y ya, vamos al siguiente partido. Tiene una extraordinaria madurez que me encanta además como parte de lo que ha hecho por la liga. Entonces es una invitación a que vean deporte femenino, de calidad. Y si pueden ver deporte femenino con Caitlin Clark ahora, está en la selección, junto con Kelsey Mitchell, por cierto, están las dos. ¿Están las dos? No, Kelsey no está, está Elia Boston, que es la otra, Caitlin es la base y Elia Boston fugía de pívot y ahora ha estado trabajando más de alero, pero ellas dos, que también forman una dupla impresionante, están en la selección estadounidense, que empieza a jugar la próxima semana la Copa Mundial de Baloncesto Femenino. Les invito a verla. Estoy leyendo sobre Thomas Sankara y es impresionante. Pregunta, ¿era socialista o socialdemócrata? No sé quién es Thomas Sankara, fíjate. Es de las personas que no conozco. De la gran cantidad. A ver si no se me ha olvidado su nombre, pero no creo. No, por lo que leo era un revolucionario marxista. Entonces no era socialdemócrata, era socialista marxista. Y hay varios tipos de socialismo, no todos son marxistas, ¿ok? Sería interesante que hables acerca del Premio Nobel de Literatura y su pasado polémico en relación a que algunos de sus miembros han sido acreedores a dicho premio. Gracias. Mira, yo hace muchísimos años me desentendí del Premio Nobel de Literatura. Te voy a decir por qué. En los años en los que yo escribía en Excelsior, entre otras cosas hablaba yo del Premio Nobel de Literatura. Y de pronto empezó a haber una constante, que no se lo daban a Jorge Luis Borges, pero lo daban a gente muy rara, a gente a la que solo conocían los del Comité Nobel, ¿no? Yo empecé a sospechar mucho cuando el Comité Nobel lo encabezaba Arthur Lundqvist, y Arthur Lundqvist era el traductor al sueco de Octavio Paz, y le dieron el Premio Nobel de Literatura a Octavio Paz. Y yo dije, pues mira, qué coincidencias, qué cosas tiene la vida mariana. Pero ya había tenido muchos problemas el Premio Nobel de Literatura.
Pero no dárselo a Borges para mí terminó con el asunto. No le creo nada al premio Nobel. Creo que se da un poco como mis universos se daba, ¿no? No sé, creo que ya no existe Miss Universo. Pero en una época Miss Universo era, ahora le toca a una chica asiática. No, ahora le toca a una chica africana. No, pues que hace mucho que no tenemos una rubia. No, ahora le toca a una morochita. No, pero y la latinoamericana, Estados Unidos latinoamericana. Bueno, el año que entra la Miss Universo es latinoamericana. Y era una especie de juego diplomático para quedar bien con diferentes regiones o etnias del mundo. Así es como funcionaba el Miss Universo, sí. Y siento que el Nobel se da mucho así. Toca un isleño, toca un africano, ahora toca un... Quizás yo creo que una de las cosas que más le molestó al Comité Nobel fue cuando Borges dijo que Rabindranath Tagore era un invento del Comité Nobel, ¿no? Rabindranath Tagore, que yo lo leí, nunca me apareció como el premio Nobel, pero yo qué sé, yo no soy académico sueco. Pero cuando una personalidad de la relevancia literaria en su idioma y en todo el mundo, como Jorge Luis Borges, que afecta a escritores en todo el mundo, que fue leído por todos y todos se sintieron tocados en una u otra medida por el genio de Borges, y no darle el premio Nobel a mí me parecía como... Es que eso ya es muy mayor. Yo no sabía que era un premio de jóvenes, ¿no? Sí, esos premios juveniles que daban en México, que eran hasta los 30 años, cuando yo tenía 31. Y luego lo subieron a 34 cuando yo cumplí 35. Entonces, esto de la literatura joven me empieza a tocar un poco las narices a mí. Pero yo no sabía que era para jóvenes. Pero luego no, era porque no había escrito una novela. Entonces el cuento es una categoría menor de la literatura. Es un poco atrevido decir eso, ¿no? O la poesía es un nivel literario inferior con la magnífica poesía que tiene Borges. Pues con todo eso yo dejé de prestarle interés, me da exactamente igual. Se lo pueden dar a mi tía Enriqueta por cuanto a mí respecta. Le preguntaría a mi tía Enriqueta si me ayuda a pagar la hipoteca con las pastas del Nobel, ¿no? Nada más. Pero no. No hay nada que me interese del premio Nobel, lo siento. Gracias a Rosa Teme por el superchat. Carlos Alberto Altamirano. ¿Considerarías hablarnos sobre la suite 21-12 de Roche? No solo musicalmente, sino como un relato de ciencia ficción. Quizás algún día, fíjate, lo que más me interesó a mí como epopeya de ciencia ficción fue lo último. Clockwork Angels. Neil Peart era un gran lector de ciencia ficción. Yo creo que todos lo eran, ¿no? O todos lo son. Jonathan Garay. Saludos desde Chihuahua. Me vengo enterando de que la RAE sugiere escribir hacker, H-A-C-K-E-R, como hacker, J-A con acento Q-U-E-R. ¿A dónde hay que ir a protestar? Al correo electrónico de la apolillada academia. Es la primera vez que hacen esa estupidez. A mí me acuerdo cuando el debate fue que decían que el CD-ROM, aunque era una forma de decir CD-ROM, disco compacto de memoria de solo lectura, debería escribirse y decirse CD-ROM con N, porque así lo indicaban el espíritu del español que ellos creen que tienen guardado en una cajita y lo consultan a veces. Es que en español no hay ninguna palabra que acabe en M. Entonces yo les mandé una nota que decía álbum. No sé, gilipollas. ¿Qué más intentaron? Whisky, escribirlo con G, U con diéresis y S-K-I. Blue Jeans. B-L-U-Y-I-N-S. La I con acento. Es intentos de españolizar lo que no es españolizable y que le quita además su significado. Porque el hacker es alguien que hace hack. ¿Qué es el hack? Originalmente era trabajar en algo intensamente. Luego fue meterse en algo no forzosamente clandestinamente. Los hackers originales no es que hackearan cuentas, es que eran los que trabajaban durísimo en la programación. Y luego empezaron a usar la programación para hacer hackeos.
Entonces hay todo un historial lingüístico allí que pierdes en el momento en que le cambias la grafía porque se le ocurrió a unos señores que no son lingüistas. Esto es lo primero que siempre hay que recordar respecto de la Real Academia del No me toques las narices. La vasta mayoría de ellos son profesionales del idioma de alguna manera. Son no lingüistas, son, no me acuerdo cómo se dice, médicos, poetas, periodistas. A mí, yo soy periodista, pero no me considero un experto en el lenguaje como para estar en la academia. Científicos. No sé por qué. Ahí sí es que hay que tener científicos. ¿Por qué? Pues no sé, pero ahí los tenemos. ¿Qué hace la academia? Un diccionario. ¿Quiénes son los profesionales de la factura, confección, producción de diccionarios? Los lexicógrafos. Vale. ¿Cuántos lexicógrafos son miembros de la Real Academia Española? Creo que uno. Y mira, vamos a preguntarle a ver si lo saca rápido. Estoy preguntando a Gemini qué profesiones tienen los miembros de la RAE. Escritores y novelistas, muchos filólogos y lingüistas. Lingüísticas debe haber uno. Poetas y dramaturgos, historiadores, catedráticos y profesores, periodistas y ensayistas, científicos. ¿Cuántos lingüistas son miembros de la RAE? Pues ya ni siquiera uno es lexicógrafo, ¿eh? ¿Cuántos lingüistas son miembros de la RAE? Entre el 10 y el 22%, pero no dice cuántos son. O sea, profesionales de la lengua, de los 46 vagos que trabajan 1 hora los jueves durante 30 semanas al año, que es las sesiones de la Real Academia Española, son los jueves, 1 hora por la tarde, durante el curso, es decir, de mediados de septiembre a mayo. De esos 46, 4 son expertos en el idioma. Los demás no lo son. Pero creen que pueden mandar sobre el idioma de 500 millones de seres humanos, el segundo idioma más hablado del mundo. Ahora, espera, ¿cómo se elige a los miembros de la Real Academia Española? Esto es lo importante. Los eligen entre ellos. Se juntan, cuando se reúnen, se hacen comilonas y beben vinos de los caros. Vas a hacer que fulanito sea miembro de la academia. ¿Quién está a favor? Yo. Vale, pues es que es amigote. Ay, qué bueno, pues lo traemos. Es decir, no hay un requisito profesional, no hay un requisito académico, no hay un requisito de carrera, no hay un requisito de presentar credenciales, de someterse a la opinión de otros profesionales. No. Son 46, cuando uno se les muere, pues traen a otro que es amigote. Y así se maneja el idioma, el segundo idioma más importante del planeta. El segundo idioma con más hablantes nativos del planeta. Es de locos. Y entonces, pues, tienes cosas como esta, que la tenía yo el otro día por aquí. Para su gusto y disfrute. Dropbox revista. Por ejemplo, la RAE mantiene la estúpida visión racista de la Escuela Alemana de Historia al decir que un caucásico es de la raza blanca o indoeuropea por suponerla oriunda del Cáucaso. ¡Vaya patraña!
del siglo XVIII, XIX, que sigue manteniendo como realidad. Son unas notas que tengo yo aquí de la RAE, que algún día iba a hablar de ellos. Los brujos existen. Sí, los brujos existen para la RAE. Brujo, embrujador que hechiza, falso, fraudulento, persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo o hechicero supuestamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. Si es del diablo ya no es en determinadas culturas, pero si es en otras culturas pues ya es supuestamente. O sea, el supuestamente no es para los del diablo porque sois los brujos cristianos, la Biblia habla de ellos. ¿Qué más? Tengo tonterías a triple de esto. Los dejo con esto. Mira. Astrología. Estudio de la posición y el movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. ¿Really? ¿Really, Willy? Ni un supuestamente, ni un presuntamente, ni una antigua creencia en la que se supone nada. Estudio de la posición y el movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Tócate los de abajo, Johnny Bologna. Esto es maravilloso. Por supuesto, ya he dicho aquí que la palabra pseudoterapia o la palabra pseudociencia o la palabra antivacunas o la palabra telescopio espacial no están en el diccionario, pero sí están cosas como mesana, mástil que está más a popa en el buque de 3 palos, vela que va contra la mesana envergada en un cangrejo. Sí, porque esto es algo que, por supuesto, que bueno que lo sepamos, es un diccionario que te sirve para cuando lees cosas del siglo XVI, de antes de los barcos de vapor, saber cuál es el palo de mesana. Ahora, si quieres saber qué es una pseudoterapia, qué es la pseudociencia, qué son los antivacunas o qué es un telescopio espacial, tienes que ir a buscar a otro lado. Son de vergüenza. Bueno. No le hagas caso a la RAE. La RAE no hay que hacerle ningún caso. Cuando seas a Kusama, no. Vi alguna cosa de ella, no me interesó nada. Harold de León Fabiana dice: me surge la duda de por qué la Unión Europea, siendo una economía mucho más grande que la canadiense, es tan pasiva ante Trump. ¿Serio es pasiva? ¿El gobierno canadiense no se deja chantajear por los aranceles de Trump? Pero pasiva. La Unión Europea está en un trabajo de desconexión respecto de Estados Unidos. Confió en Estados Unidos. Ayer, precisamente, el que fue responsable de la seguridad europea, el señor Borrell, Josep Borrell, escribía sobre la necesidad, la urgencia de la desconexión de Europa respecto de Estados Unidos. Y ayer yo lo retuiteé por mi vida. Te voy a leer lo que dijo Macron. ¿Dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Aquí está lo que escribo yo. No lo tengo. Pero Macron estuvo hablando sobre la desconexión. No la desconexión, pero no te puedes desconectar, porque sigue habiendo dependencia de muchas cosas, pero tecnológicamente, por ejemplo, Europa ya no depende del sistema GPS, sino tiene su propia constelación, la constelación Galileo. Está teniendo sus propios satélites meteorológicos. Está en un gran proyecto de creación de fábricas de chips. Está realmente trabajando para romper esa relación que hubo. Y Canadá, lo que dijo ayer Carney, es que va a acercarse más a la Unión Europea. Y ayer salió una encuesta en la cual 56% de los canadienses están de acuerdo en volverse
miembros de la Unión Europea. Y yo lo único que dije ante eso fue: bienvenidos a casa. Canadá es mucho más europea que estadounidense y bienvenidos a casa. No veo pasividad alguna. Veo un trabajo lento porque no se puede hacer de golpe. Porque tienes que proteger los intereses y el bienestar de todos los europeos en este proceso, pero el proceso está allí. Si bienvenidos a casa Canadá, les dije. Y no lo encuentro. No lo encuentro lo que dijo Macron, pero yo creo que Europa se mueve tan rápido como puede sin romper nada. Aquí lo tengo. Voy a pasarlo a este lado porque aquí leo con mayor facilidad. Macron está hablando como ningún líder europeo ha hecho. La paz no puede ser la capitulación de Ucrania, dijo. La próxima semana, París reunirá a los líderes militares de los países que están listos para garantizar la paz en Ucrania, no con papeles y negociaciones, sino con fuerzas en tierra. Esto no se trata solo de Ucrania, obviamente. Es un nuevo orden mundial real. Francia ha oficialmente presentado ¿cómo se llama? La disuasión nuclear para todo el continente. Macron está diciendo: si los Estados Unidos de Trump abandonan Europa, el escudo nuclear francés permanecerá. Estamos hablando de cosas que están cambiando a una enorme velocidad, pero que es muy lenta para lo que nos gustaría a muchos, y yo lo entiendo. Pero tienes que entender tú esto. Europa es la tercera potencia económica mundial. China, Estados Unidos, China, Europa. No puedes hablar de Francia, de Alemania, de Bélgica como independientes. Europa va para ser una federación. Europa es una unión económica, principalmente, que es la tercera potencia mundial. Dejen de hablar de multipolaridad sin contar Europa. Entonces yo no creo que esté pasando eso, y tal no está pasando que Carney está mirando hacia Europa. ¿Qué opinas de que el pastor cristiano James Naismith fue el creador del básquetbol? No veo que tenga que ver que sea pastor cristiano. Me interesa más que sea canadiense, por ejemplo. El baloncesto no es un deporte canadiense, estadounidense, es un deporte canadiense. Cristianos eran todos en aquel momento. ¿Qué me puedes decir? Ay, ¿qué me dices del cristiano que escribió Romeo y Julieta? Ay, pues como el cristiano que escribió el Quijote. Si es para defender tu religión, es pobrísimo, eso busca otra forma. ¿Te parece que Steve Curry puede ser mejor que LeBron James? ¿Es LeBron comparable con Michael Jordan o Magic Johnson? Ay. Steph Curry es un base, no es un escolta. Es el mejor tirador de triples de la historia, pero no es el mejor jugador de baloncesto porque no tiene otras características que tiene un jugador de baloncesto completo. LeBron James es un jugador de baloncesto completo, pero no lo veo comparable ni de lejos con Michael Jordan, con Magic Johnson, con Larry Bird. Ni de lejos. Porque tiene números muy impresionantes, pero esos números los ha hecho una cantidad de tiempo enorme. Lleva jugando más de 20 años. LeBron. Entonces, ¿cuánto tiempo jugó Kobe? ¿Cuánto tiempo jugó Michael? ¿Cuánto tiempo jugó Magic? ¿Cuánto tiempo jugó Larry? Y cuando prorrateas los números, LeBron estará entre los 10, pero no entre los 5. No entre los 5. Y siempre se nos olvidan los anteriores. Los anteriores a que Larry Bird y Magic Johnson hicieron por la NBA lo que hoy está haciendo Caitlin Clark por la WNBA.
No la veía nadie, tampoco la NBA. Hasta que el enfrentamiento Celtics-Lakers, Larry Bird, Magic Johnson, llamó a la gente y de pronto el baloncesto era interesante. Pero antes estaba George Russell y antes estaba, se llama Will Chamberlain. El único jugador que ha metido 100 puntos en un partido hasta hoy. El único, Chamberlain. Entonces, no, LeBron es impresionante, es un grande, pero no creo que esté más allá de los 10 mejores. De los 15 mejores, quizás, si empezamos a meter gente por allí que no se nos debería estar olvidando y que se nos olvida porque las estrellas los opacaron. Pienso, no sé, en McHale, por ejemplo, jugando con Larry Bird, que eran él, McHale y ¿cómo se llama? Parrish, eran un trío mortal en el backcourt. Y yo me acuerdo cuando le preguntaron a ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Bueno, le preguntaron al que era el compañero de Jordan, ahora me acuerdo su nombre, ¿qué equipo haría él para ganar el campeonato? Y diría Michael Jordan, yo y Dennis Rodman. Si cualquiera de los otros dos, los que quieras, me los traes. Si ya y con eso ganas un campeonato, se volteó y les dijo, lo hicimos 3 veces. Hay grandes jugadores olvidados, ¿eh? El término socialdemocracia fue creado por el filósofo Federico Engels. No es cierto. Ya quisieran. Y bueno, y si lo creo, que creó el término socialdemocracia. ¿Y eso qué significa? Engels. Pero Engels no estudió filosofía. Estudió comercio. Pero decir el comerciante es muy feo, entonces le dices filósofo. Siempre se van a apuntar a todos a los... Algún tarado me ha dicho a mí que soy filósofo. Bueno, hay algo que vamos a tener que saltarnos hoy. Alfa Ingeniería y Proyectos. En otro canal escuché que si dejamos correr los anuncios de YouTube, no darle a saltar, ustedes monetizan un poco más. ¿Es cierto? Creo que no. No lo sé. Porque lo hice y ahora es insoportable la cantidad de anuncios, pero no lo sé, la verdad. Aparte de Borges, ¿crees que Stephen King también merece o mereció un Nobel de Literatura? Sí, por supuesto. Por supuesto. Así sea solo por Dolores Claiborne, me parece una obra cumbre de la literatura. Y si no, George Martin. Canción de Hielo y Fuego, pues que no la terminó, joder. Faltan 2 libros que no va a escribir ya nunca. Pero Canción de Hielo y Fuego era una epopeya magnífica. Yo leí todos los libros antes de que apareciera la serie Juego de Tronos, ¿no? Pero Stephen King, siempre lo he dicho, Stephen King sería maravilloso que le dieran el Nobel de Literatura. La única dignidad que adquirió el Nobel fue cuando se lo dieron a Dylan. Y yo todavía hubiera preferido que se lo dieran a Cohen que a Dylan. Pero bueno. No, ni Daft Punk me gusta secas, Cave Town no los conozco. Dice Adán Franco, hace 3 años te volviste evidente al predecir la muerte del fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Yo recuerdo muy bien cuando dijiste que Prigozhin es un hombre muerto caminando. Dije un hombre muerto caminando y dicho y hecho. A ver, pero no, eso no soy vidente ni mucho menos. Que tú te metes con Putin y te va a llevar patas de hilo. O sea, eso es evidente. Te carga el payaso, como dicen en México, ¿no? O sea, el intento, el amutinarse y avanzar hacia Moscú fue su sentencia de muerte, pero eso lo decía cualquiera, no es que yo fuera muy inteligente. ¿Por qué le das tanta importancia al básquetbol habiendo 100 deportes con más audiencia global? Sí, ¿cuáles 100? Mencióname, a ver, fútbol, soccer,
o fútbol de asociación, fútbol de verdad. ¿Cuál otro? Cuéntame. Pero ese es el segundo más importante. Y si no lo fuera, porque me gusta. Así que, tejones porque no hay liebres. ¿Crees que Shaquille O'Neal pues, suele ser opacado por los compañeros de la época? Sí, pero Shaquille era... Su clave era la enorme fuerza que tenía por el tamaño que tiene, ¿no? Lo único que ha sido más alto que el que yo recuerdo es el chino. Pero es un gran jugador. Es uno de los grandes jugadores de la historia, ¿no? Shaquille O'Neal. Bueno, no me va a dar tiempo de hacer los comentarios. Mañana voy a grabar los comentarios. Vamos a hacer esto. En serio, porque esto lo quiero hacer ahora mismo, ya que estamos por el día que es. Entonces, vamos a... Los comentarios los grabo mañana y ya los verán la semana próxima en los segmentos. Ahí lo ponemos como agregado. Pero vamos a hablar de alguien que me parece fundamental hablar el día de hoy. Y que es la niña rubia que está al centro de esa foto, frente a su papá, con 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si es el papá. Que eran 12 los niños. Bueno, no sé. Pero la rubita con la camisetita a 2 rayas se llamaba Dolly Parton. Y es uno de los personajes más atractivos, interesantes, admirables, respetables del mundo de la música y del mundo de las celebridades. Cuando tú comparas a Dolly Parton con Elon Musk, es como comparar el bien con el mal. En todo sentido. Primero que nada porque ella sí tiene talento. Ella no compró cosas, por el contrario las vendía. Y a veces no las quería vender, que es lo que vamos a ver nosotros también ahora. Ella nació en esta cabaña de 2 habitaciones. Vino a tocar allí, se mantiene en la cabaña, se conserva gracias a ella, donde no había electricidad. Y donde su mamá decía, uy, si hubiera huevos, podríamos hacer huevos con jamón, si tuviéramos jamón, porque les faltaba absolutamente de todo. El padre era agricultor, de estos agricultores medieros que llamamos en México. Él alquilaba tierra, la labraba, y la cosecha es la mitad para el labrador y la mitad para el dueño de la tierra. Es bastante injusto, pero así funciona el sharecropping o medieros o agricultura de medieros. Funciona así en todo el mundo. Bueno, luego tuvo su propia plantación de tabaco el padre, pero siempre fue un pobre ranchero. Pero su hija, como a los 6 años, empezó a escribir canciones y ella quería cantar. Entonces, esa fue su primera grabación a los 14 añitos, la de abajo a la derecha, cuando era ya pues, un bomboncito de 14. De 12 o 14 añitos, no me acuerdo exactamente, porque su primer disco real, lo publicó el 22, lo grabó el 22 de mayo de 1973 en Nashville, Tennessee, y se lanzó en enero de 1974. Esta es el inicio de una de las historias más impresionantes de la música country, además. A su muerte, hace 3 días, Dolly Parton tenía $500 millones. Podía haber tenido 1,200 o 1,300, pero es que optó por no tenerlos. Había vendido 100,000 discos. No. Había grabado 100 millones de discos. Había vendido 100 millones de discos. Había escrito más de 3,000 canciones, muchas de las cuales la gente no sabe todavía, mucha gente todavía no sabe que I Will Always Love You, la que hace inmortal a Whitney Houston en la película El guardaespaldas, la escribió Dolly Parton. Se le escribió los mismos días porque estaban en el cuaderno que ella tenía, estaban juntas, esa de I Will Always Love You y otra que se llamaba Jolene. Bueno,
Dolly Parton a los 77 años era así y se presentó en el medio tiempo de un partido de fútbol. 77 años, sí, se hacía todas las cirugías estéticas del mundo con el preguntaban, ¿y cómo te mantienes tan guapa? Dice, médicos, los mejores médicos que el dinero puede pagar. Ella dijo que nunca tenía problema en contratar a todo tipo de cirujanos plásticos para que la mantuvieran así. Fue 3 años antes de su muerte, como decía yo, murió a los 80 años y siempre estuvo casada con el señor Dean, con el que aparece en esta fotografía. La historia de ella, y vamos a dejarla con esta imagen que me gusta mucho. Cuando iban al pueblo, cuenta ella, había una mujer que era pues la prostituta del pueblo. Una mujer que usaba un pelucón rubio platino, rubio oxigenado de peróxido, y usaba unas largas uñas rojas y lápiz labial rojo, y se vestía con vestidos pegaditos y falditas muy cortas. Y ella oía que la gente decía, es basura, es una puta. Y ella decía, yo voy a ser así cuando sea grande. Y así fue toda su vida. Cuando alguna vez una de las mejores entrevistadoras del mundo, Bárbara Walters, le preguntó si no se daba cuenta que la gente la tomaba a broma con su pelucón y su ropa siempre muy estrambótica, y además los enormes pechos que tenía, que siempre fueron parte de su personalidad, dijo, ya sé que se burlan de mí, pero la burla es para ellos. Yo puedo cambiar el día que quiera. Yo los manejo con esta imagen de la rubia tonta, ¿no? Por supuesto, la negociante, como ha habido muchas en la historia. Bueno, casos. Voy a poner, tengo anécdotas a montones. Ya sabemos que musicalmente es una diosa, ya sabemos que escribió cosas grandiosas como I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5, que es la que más me gusta de ella de toda la vida, sobre todo por el concepto social que tiene respecto a los derechos de los trabajadores, y que la hizo para la película en la que ella también actuó. Pero hay 3,000 canciones y un éxito brutal. Hay una cosa que habría que comentar sobre I Will Always Love You para situarla en el mundo de los negocios. Ella puso su propia compañía editora de música, que editaba sus propias canciones. La edición es la que te da derechos de vender la canción, de permitir que se use la canción. Y entonces Elvis Presley estaba enamorado de la canción de I Will Always Love You, que es una canción horrón, y la iba a grabar. Y ya estaban todos listos en Nashville. Al día siguiente iba a grabar la canción Elvis Presley, y le llamó el coronel Parker, que era el manager de Elvis Presley, y le dijo, oye, Dolly, ¿sabes que Elvis va a grabar I Will Always Love You? Sí, estoy aquí por eso. Sí, pero hay un problema, mira, es que Elvis no graba ninguna canción de la que no sea dueño por lo menos del 50% de los derechos editoriales. Y ella dijo, no, eso sí no lo puedo hacer porque es probablemente el copyright más fuerte que tengo yo a futuro, y lo ha publicado mi propia casa editorial, y por lo tanto no puedo ceder los derechos de publicación. Y entonces Elvis Presley no grabó I Will Always Love You. Años después, esa canción le deja millones a ella y a Whitney Houston por la canción. Bueno, pues decíamos, cosas. 1988. Todo fue con los niños del condado de Sevier, del 7º y 8º grado, que es la secundaria, y les dijo, elijan a un compañero, aunque sea su amigo. Hacen parejas de amigos. Los hizo firmar un contrato. Si ambos se graduaban, les daba a los dos $500. Si uno de ellos no aprobaba, ninguno de los dos recibía el dinero. La tasa de abandono escolar del condado pasó del 35 al 6% en ese año. Personalmente les dio los cheques a los chicos. En 1989 le ofreció $500 a todos los niños del condado que quisieran ir a la universidad local, al colegio universitario local. Estados Unidos, la universidad es de 4 años, el colegio universitario es de 2, hay colegios universitarios locales, estatales y por supuesto privados. Cuando el pueblo de Gatlinburg se quemó en 2016, le estuvo mandando a 900 familias $1,000 al mes durante 6 meses. Como abrió un fondo para esto
y el fondo reunió más dinero que el que esperaba, se presentó en mayo y le entregó a cada una de esas familias otros $5,000. Después de eso puso 3 millones en el grupo de recuperación que se encargó de los años que hubo de abandono del pueblo después de que los periodistas se fueron. Al condado, todo esto es en su condado, le construyó un hospital entero. En 2022 empezó a cubrir el 100%, ella puso un parque de diversiones que se llama Dollywood y que es el segundo más visitado de los que abren estacionalmente de todo Estados Unidos. Y a partir de 2022 decidió que todos los empleados de Dollywood que quisieran estudiar una carrera universitaria o que quisieran terminar la escuela, ella les pagaba las colegiaturas, todas las cuotas que hubiera que pagar y los libros para que pudieran terminar sus estudios. Cuando vino el huracán Helene, a través de North Carolina del Occidental, le escribió un cheque personal de $1 millón y sus compañías otro $1 millón para reparar el pueblo. Porque le caía bien, no porque Carolina del Norte fuera algo para ella. Y como su padre nunca aprendió a leer y escribir, inició la llamada la Biblioteca de la Imaginación. Dice que era lo más importante que hizo en toda su vida. Y en la Biblioteca de la Imaginación servía para regalar libros. Una gran actividad cuando la haces sin cobrar, digo yo. Que hay otros que regalan libros cobrando y es otra historia. Ha regalado más de 378 millones de libros a los países de habla inglesa. Nunca lo extendió a países de otra habla. Pero no tenía por qué, por otro lado, ¿no? Siempre fue defensora de los negros. Cuando apareció el movimiento Black Lives Matter, ella decía que no le parecía raro que la gente estuviera enojada y que a veces reaccionara violentamente, que joder, que estaba mal, pero que era de entenderse después de lo que se ha sufrido y que claro que todas las vidas importan. Siempre apoyó a los heterosexuales, a toda la comunidad LGBT, LGTB, QI, las que quieran. Siempre los apoyó. Es la única persona de la que yo tengo noticia, de la que no hay nada malo que decir, y toda la gente que la conoció la adora. Y toda la gente que la conoció tiene algo bueno que decir de lo que ella hizo por cada uno de ellos. Y ella era solo una cantante, compositora de Nashville, el centro de la música estadounidense, sobre todo del country y del bluegrass, aunque ahora es el centro de absolutamente toda la música. Todo el que quiere sobrevivir en la música se va a Nashville, Tennessee. Y 3 días antes de morir, les dijo a sus fans que tenía algún pequeño problema. 3 días después murió. Uno de sus sobrinos, que era su jefe de seguridad, es el que dio el anuncio. Como estas que he dado, hay docenas de anécdotas de Dolly Parton. Como digo, regalar 375 millones de libros a $2 el libro son 750 millones de dólares que podía tener junto a los 500, que es su valor actual, pero que prefirió no tener. Compárenla ustedes con Jeff Bezos, con Elon Musk, con Mark Zuckerberg o con Peter Thiel, y háganse una idea de la diferencia que hay entre el bien y el mal. Cantó con todos, cantó con la rana René o la rana Gustavo o Kermit the Frog, como le llaman en su pueblo, yo no sé, de los Muppets. Cantó con Pentatonix, cantó con Rob, el de Judas Priest. De hecho, es que en 2022 la metieron al Salón de la Fama del Rock. Dijo, oye, pues yo no he hecho rock, entonces tengo que hacer un álbum de rock. Es un álbum de rock con covers y 9 canciones, 9 rocks escritos por ella, que grabó con un montón de gente del rock que la admiraba y la adoraba, y que en 2023 fue su último disco, despidiéndose en el rock como debe ser. Ahí les dejo esto. No hay muchísimo más que decir, pero no voy a meter más en ello. Solo tuvo un marido, siempre amó a su marido, él murió el año pasado, y su canción más famosa, no es la que más me gusta a mí,
pero tiene su cola, es Jolene. Vamos a ver, vamos a contar Jolene. Y Jolene empieza, Jolene, 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 te lo ruego por favor, no me quites a mi hombre. Jolene, 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 por favor no te lo lleves, aunque puedes hacerlo. Tu belleza es incomparable, con llameantes rizos de cabello rojizo, con piel de marfil y ojos verde esmeralda. Tu sonrisa es como un aliento de primavera. Tu piel es suave como la lluvia de verano y no puedo competir contigo, Jolene. Y puedo entender muy fácilmente cómo podrías fácilmente quitarme a mi hombre. Y la repetición está, el easily y el easily. Fácilmente y fácilmente. Yo puedo entender fácilmente cómo podrías quitarme a mi hombre fácilmente. Pero no sabes lo que significa para mí, Jolene. Habla sobre ti en sus sueños. No puedo evitar llorar cuando pronuncia tu nombre, Jolene, Jolene. Y el coro, Jolene, 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 por favor no te lo lleves, aunque puedes, 2 veces. Tenía que hablar contigo. Mi felicidad depende de ti y de lo que decidas hacer, Jolene. Y podrías elegir a cualquier hombre, pero yo jamás volvería a amar porque él es el único para mí, Jolene. No te lo lleves, aunque puedes. No te lo lleves, aunque puedes. Decía yo que hay hasta ayer tenía 953 millones de reproducciones Jolene. La canción es una canción que tiene puedes discutir cosas respecto de ella en cuanto a que cómo que se está llevando a tu hombre, no, tu hombre es el que se va contigo, con ella, en vez de reñirla a ella le puedes decir, es cierto, ¿no?, a tu hombre que no ande por allí de picos pardos. Ha generado muchas respuestas. Yo creo que es tan provocadora y evocadora la canción que ha generado canciones de respuesta. Es decir, canciones que le dicen, por ejemplo, hay una que se llama Diane, que le dice, oye, perdón, no sabía que estuviera casado. Entonces ahora, claro, el malo de la película es él. No es que ella se lo quiera llevar, es que él andaba allí de pajareando. Hay varias canciones de respuesta a Jolene. Y hay incluso un cover curioso que hizo Dolly Parton cuando dio $1 millón para la vacuna de la COVID y lo llamaba Vaccine, Vaccine, Vaccine. Y en vez de Jolene cantaba Vaccine, vacuna. Pero es una de las canciones más potentes de la historia del country. Ella cuenta que tiene una base real la historia, y es que había una dependiente de banco, pelirroja, que miraba con apetito al señor marido de Dolly Parton, y inspirada en ella escribió Jolene. Como quiera que sea, yo creo que es uno de los personajes verdaderamente del siglo XX, un icono estadounidense, porque su cultura, su vida, su forma de ver el mundo es estadounidense. Pero cuando eres bueno da igual. Y yo creo que estamos hablando de una buena persona. Y en esos niveles, hablar de una buena persona siempre da gusto. La admiro, la quiero, la respeto, y me da muchísimo gusto poder hablar bien de Dolly Parton, aunque sea ahora que se nos ha ido, pero 80 años muy bien vividos, donde hizo lo que se le dio. Y esto siempre lo dijo ella: yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie me dice qué hacer. Y así como llevó sus negocios y llevó sus amistades, sus cariños, lo llevó todo. Yo creo que es una buena lección, y sobre todo de mandarle de cuando en cuando pues el 9 to 5 a Elon Musk, a Jeff Bezos sobre todo, que explota tanto a sus trabajadores en los centros de logística de Amazon. Ya menos porque hubo protestas y se han sindicalizado algunos, afortunadamente, pero mandarles el 9 to 5 y recordarles que esta señora, que nació en una cabaña sin electricidad, sin esperanzas, no solo tiene tanto dinero, o reunió tanto dinero, sino que fue muchísimo mejor persona que ellos,
y va a ser recordada como tal cuando ellos sean olvidados o solo se les recuerde como los villanos del siglo XXI. Y con eso estoy terminando porque me voy a ver el Sporting. Orquinus, no digas esto. Soy un buen pensador. No, pues me enseñaron a pensar y ya, y lo trato de practicar, punto. Y con eso Luis de la Peña, investigador del Instituto de Física de la UNAM, no. Marcos Muschiski era de derecha, no tengo idea. Marcos Muschiski era matemático. Yo lo único que recuerdo de Muschiski es que lo puteaban un poco desde abajo de la Torre de Ciencias. Entre la Torre de Ciencias y el Auditorio de Ciencias, y no me acuerdo qué, había una especie como de patiecito. Y en ese patio a veces le gritaban Muschiski los propios alumnos. Y a veces yo estaba en la Facultad de Psicología, pero iba yo a Ciencias, mis amigos estaban en Ciencias, y jugábamos fútbol allí, en ese trocito que hay, te digo, entre la Torre de Ciencias y el Auditorio de Ciencias aquí. Y aquí había este pequeño trozo. Y la ventana de Marcos Muschiski daba al paticito. Entonces, cuando se hartaba del ruido de los que estaban jugando fútbol, se tiraba globos de agua. Es lo único que yo recuerdo de Marcos Muschiski. ¿Cuál versión de I Will Always Love You te gusta más? ¿La original de Dolly o la de Whitney Houston? La de Whitney Houston. A ver, Dolly tenía una voz maravillosa, pero es una voz que no es la extraordinaria voz de Whitney Houston, ¿no? Sin duda alguna. Pero no tiene nada de malo, ¿eh? De muchos autores grandiosos, me gustan más algunos covers, siempre lo he dicho, de All Along the Watchtower, no hay nada como lo que hizo Jimi Hendrix con ella. Si Trump no hubiera atacado a Irán, el régimen habría caído solo gracias a las protestas, aunque no habría sido fácil, no lo sé. No tengo forma de saberlo, pero creo que sí Donald Trump le dio alas al régimen, le dio fuerte, le dio fuerza a Irán. Te voy a decir una cosa, y esto lo voy a dejar como reflexión de cierre. Mire, Donald Trump está increíblemente imbécil, tan espectacularmente idiota, que le ha dado forma al futuro para bien de la humanidad, por supuesto sin proponérselo, pero el bien de la humanidad a él le tiene tan sin cuidado como me tiene a mí cuántos ladrillos hay en el muro de la escuela de enfrente. La verdad. La siempre molesta dependencia de Europa a Estados Unidos está en reversa gracias a Donald Trump. La desconexión de Canadá, una dependencia también molesta que tenía Canadá respecto a Estados Unidos en lo comercial, está en retroceso gracias a Donald Trump, y además el acercamiento de Canadá con la Unión Europea ha sido producto de la estupidez de Donald Trump. El reconocimiento universal a Zelensky, que traga de todo por defender a su país, y yo francamente me admira que puedas sentar a que te insulten dos imbéciles como Donald Trump y J.D. Vance y no reacciones como reaccionaría cualquiera de nosotros, porque tú estás centrado en el bien de tu país, la misma razón por la que le dio una condecoración a Elon Musk, por el Starlink, y sabe que los halaga y hace el bien para su país, aunque parezca que se está humillando. Brutal. El futuro de Europa con Moldavia, Rumania, Georgia y Ucrania formando una federación europea es más probable hoy de lo que lo sería sin Donald Trump. Parar a Putin sin necesidad de Estados Unidos es hoy más viable porque Europa está planteándose usar los fondos congelados de Rusia para financiar la defensa ucraniana, que está defendiendo a Europa entera, gracias a la estupidez de Donald Trump y su odio a Ucrania y su amor a Vladimir Putin. El mundo que se está formando podría ser, y yo espero que sea, un mundo más como la Unión Europea que como China, como Rusia o como Estados Unidos.
siento que son el pasado. Son visiones imperiales del pasado, desde un pasado de reyes y zares hasta un pasado de imperios también, de emperadores, como el de China, hasta un pasado de una hegemonía económica que no tiene motivo de continuar en esta época. Probablemente tengamos que agradecerle a Trump que involuntariamente le dé forma a un futuro mejor para todo el mundo, porque si Europa es una potencia, África se beneficiará, América Latina se beneficiará y el Asia más pobre se beneficiará, cosa que no va a pasar si la hegemonía la alcanza Rusia, China o la recupera Estados Unidos. Así de fácil. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por acompañarme, me voy a ver el fútbol. Nos vemos la próxima semana, no sé de qué voy a hablar, pero de algo hablaré. Nos veremos el jueves. Y mientras tanto, como siempre, nos vemos el jueves, esto es muy importante, no el viernes, porque el 11 de septiembre, eso sí, no voy a estar aquí. Esa semana no hay streaming, porque me voy a Logroño a dar mi charla sobre Ellos mueven los hilos, teorías de la conspiración y cosas similares. Quien pueda ir a Logroño a verla, pues ahí nos vemos. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.